Hello, guys. Welcome. I know that probably you noticed that there's only a few of us right now. Probably it's because the upcoming holiday, right? So let's start with our class. I was waiting for some other classmates to join the session. I'm going to ask you to turn on your cameras so I can start passing the attendance, okay? Creería que por el tema de el feriado que está por llegar, pues hay algunos compañeros que no se han conectado, okay? But we are going to work anyway because first of all, this is being recorded, right? So your classmates can check this later. Está siendo grabado, así que sus compañeros van a poder chequear esto después. Mostly because I'm going to share quite important information regarding the upcoming final exam, ¿ok? Vamos a hablar sobre un par de temas del examen final, ¿ok? So please, Josué, Jenny, Carmen, Santiago, I need your cameras on so I can start passing the attendance. Thank you, Santiago. Thank you, Carmen. Disculpe, Miss, yo no puedo encender la cámara por ahora, pero cuando llegue a mi casa, sí, ahí la encenderé. Okay, Josué, thank you for letting me know. Okay, Sí, yo estoy manejando, disculpe, podría encenderla apenas llegue. I can see that too. Okay, not problem, Carmen. Okay. So I'm gonna start passing the attendance. Please let me know if you are there since it's 23 of you and I think that barely we have 11 or 12, I'm not sure. Let's see, okay, well, there we go, we have another one. So Brittany Alarcón. Hi, Miss. Hi, Brittany, welcome. Melanie Alvarado. Karen Cabrera. Kerly Campoverde. Santiago Carrasco. Hello, teacher. Hello, Santiago. Cristel Chamba. Hi, Miss. Hi, Cristel. Alan García. Jenny Jaramillo. Hi, Miss. Hi, Jenny. Gloria Lamiña. Josué Mendoza. Hi, Miss. Hi, Josué. Carmen Mendoza. Hi, Miss. Thank you, Carmen. I'm sorry, Jenny. There you go. Heidi Montenegro. Samantha Morocho. Hi, Miss. Hi, Samantha. Andrea Naranjo. Andrea text me. Hi, Miss. Okay, Sí, there you go. claro. Okay, amazing. Fabiola Ortega. Hi, Miss. Hi, Fabiola. Okay, Camila, I think that she texts. Cristian Rugel. Brian Torres. Nayeli Valareso. Hi, Miss. Hi, Nayeli. Cristian Veloso. Brittany Vera. Hello, Miss. Hello, Brittany. Thank you. Angeli Wong. Hi, Miss. Hi, Angeli. Erika Yumiseva. Hi, Miss. Hi, Erika. Okay. Once again, just in case, I do have somebody right here. Okay. Let me go. So Alan Garcia, it's here. What about Melanie Alvarado, Karen Cabrera, Kerly Campoverde, Gloria Lamiña, Heidi Montenegro,
Camila Pisa, Cristian Rugel, Brian Torres, Cristian Veloso. Okay, guys. So, please pay attention because this is really important information. Well, the good news, right? I have really good news for you, is that we are this close to be done with this level, okay? Están así de poder terminar este nivel, right? It was like 2 months, right? 8 weeks, and right now we are on week number 7. Tomorrow, we won't have any classes, right? Because of the holiday, Holy Week. Mañana no hay clases por el tema de la Semana Santa, el feriado, okay? So next week, it's basically our last week of classes. Okay, so you have to pay attention right here because remember that I told you on the very first class and also in the second class that we will have 2 exams, okay? Vamos a tener 2 exámenes, básicamente uno solo, pero en 2 componentes. I'm going to repeat this information once again, so we can be all on the same page, okay? You have that information right here. This has been since day 1 right here in the Moodle platform, okay? I'm going to open this so we can recheck what I'm telling you about. Okay, this is the information, right? So just remember that right here we have the ponderation, right? The course evaluation policies. Estos son los porcentajes que van en cada categoría. Alticia, that you already have the first it was the first revision, right? The 50%. Ustedes ya tuvieron esa primera revisión del 50% que correspondía a un punto. Next, Alticia revision, it's going to be on April 5th. Okay, so until April 5th, your Alticia platform must be 100%. It needs to be complete. Hasta el 5 de abril, su plataforma de Alticia deberá estar completa al 100% para que puedan conseguir ese otro punto, ¿no? Si ustedes consiguieron 30% en el primero, ya no llegaron a ese primer punto, pero podrían completar hasta el 100% y ahí sí tendrían ese segundo punto. Okay, so you have until April 5th. Now, next thing, remember that Moodle platform, all of the activities that you have developed, they need to be completed. Only the activities I've been telling you, right? Solo las actividades que yo les he dicho. No es que si nos saltamos algunas les va a afectar la nota, no. Lo que hemos hecho aquí en clases y ustedes han seguido, well, you will have that 20% as well, right? Like 2 points. Now, projects, activities, or extracurricular activities, such as the videos have developed right here, right? This activity right here, and this upcoming activity, esta es una actividad que el día de hoy les voy a asignar. All of those activities are going to be included right here. So if you deliver those activities, you are going to be just fine as well. Si entregaron esas actividades, pues también van a estar bien. Yo les voy a pasar un registro de cómo van con esto, okay? Now, right here you have 2 points, 2 points, 2 points. The total of this, it's 6 points, right? So still you have 4 points missing. Aquí van 6 puntos y faltarían los 4 puntos que corresponden al examen. Recuerden que para aprobar el curso ustedes necesitan 7 puntos. Es decir, si aquí tienen un 100% de todo, ya van con 6 puntos. Necesitarían solo un punto de acá. ¿Ok? Entonces, aprueban el curso con 7 y 70% de asistencia. Se los dije desde el día 1. ¿Ok? Now, the final quiz, you don't have to go to Catholic University. No.
You are going to do it from your house, from your job. It's computer-based. No tienen que movilizarse a la Universidad Católica. Desde su computadora, la comodidad de su hogar, desde su trabajo, donde sea que ustedes se conecten, desde ahí hacen ambos componentes. ¿Ok? Now, esos 4 puntos, a su vez, van a estar divididos en un 80%, que es la gran mayoría, en el quiz oral, en el speaking, y un 20% en el written. ¿Ok? ¿Qué consiste esto? Esta parte del examen escrito, yo les voy a indicar la próxima clase. Ustedes, si son alumnos, creo que el único que no es alumno aquí de la universidad es Alan, pero el resto de ustedes, si están familiarizados, han hecho un examen online, va a ser similar. Se conectan dentro de la misma plataforma y dentro de esa plataforma, pues, se les habilita un examen en donde ustedes ingresan y contestan preguntas. Va a haber una parte de writing, de escribir, ¿verdad? Por eso vamos hoy a hacer una práctica sobre esto, para darles lineamientos de cómo hacerlo correctamente. Grammar, va a haber opciones en donde cuál es el pasado de tal verbo. Okay. Va a haber una actividad de listening, como las que hemos realizado en clase, ¿no? En donde tienen que escuchar un audio y escoger la opción correcta o escoger verdadero y falso. Va a haber también un reading, justo como hemos hecho aquí, un reading comprehension, un párrafo, y con statements u oraciones que ustedes deberán ya sea completar o elegir verdadero y falso. Vocabulary, ¿verdad? Nosotros hemos revisado, por ejemplo, vocabulario sobre ropa, sobre comida, that kind of vocabulary, ¿ok? Y finalmente viene el speaking, que yo no lo voy a tomar, sino que el speaking lo va a tomar otro profesor de aquí mismo de la academia, ¿no? Y yo a su vez voy a tenerle que tomar a otro curso. No van a ser temas inventados, va a ser temas que hemos discutido acá. Yo les voy a dar temas referenciales, ¿verdad? Para que ustedes estén al tanto de esto. Entonces, yo aquí les hago una recomendación, ¿verdad? Yo he visto sus videos, yo sé qué nivel tienen, sé cómo lo están haciendo. Y sé que a veces aquí nos juegan los nervios en contra. Entonces, yo sé que no les puedo decir, no se pongan, porque... Ok, yo sé que no les puedo decir no se pongan nerviosos porque yo sé que no funciona así. Pero lo que sí les puedo decir es que si, por ejemplo, el profesor que viene a tomarles este examen les dice, les pregunta y no le entienden muy bien o habla muy rápido, por ejemplo, les dice, tell me about your mom, y ustedes no le entienden, ¿verdad? Ustedes le pueden pedir que les repita las veces que ustedes desean, 2, 3 veces. Mr. o Miss, can you please repeat the question? Okay, I didn't understand. Can you please repeat the question again? Entonces, si no le entendieron, preferible cerciórense de que entendieron bien, porque si, por ejemplo, ese evaluador les dice, voy a tomar de ejemplo, ¿no? Angeli, please talk to me about your family. Y resulta que Angeli se le cortó un poco la conexión y entendió talk to me about your boyfriend, qué sé yo. Y Angeli comienza a hablar de su boyfriend o de cualquier otro tema, no va a hacer matching con lo que le pregunta y obviamente no va a estar bien. Entonces, por favor, pregunten nuevamente sobre cuál es el tema que se les está diciendo. Correcto, sí, correcto. No va a ser tanto una conversación como tal, ¿verdad? Pero sí va a ser, no sé si alguien quisiera hacer un pequeño simulacro aquí para que vea cómo podría llegar a ser o cómo yo he tomado los exámenes orales. ¿Alguien desearía poder hacer el examen oral aquí? ¿Un simulacro? If I do. Sí, yo, Miss. Andrea, ok. Sí. Ok, Andrea. So listen carefully, ok. Y antes de esto, mira, antes de pasar con Andrea, que agradezco que haya hecho, se haya ofrecido voluntario, miren esto que está aquí, se los he colocado, ¿no?
dentro de la misma plataforma. Esto de acá es una rúbrica que la misma academia nos ha dado, ¿verdad? Nosotros podemos modificarla, pero yo no la he modificado porque así como está me parece grandioso. ¿Qué es una rúbrica? Esto se utiliza en cualquier método de calificación para ser imparcial, ¿verdad? Para que yo al momento de poner la nota, yo no es de que diga, ah, mira, Andrea me cae mal, entonces yo le voy a poner 0. No, esto acá me permite ser imparcial. ¿Por qué? Hay 5 áreas de evaluación y a su vez esas áreas tienen sus puntos. Estos son los temas que uno considera como profesor al evaluar. First, organization of the topic, la organización del tema, ¿no? Si, por ejemplo, yo le pregunto a uno de ustedes sobre su familia o les pregunto qué hicieron la Navidad pasada, algo así, ¿no? Entonces, si comienzan y no tiene sentido y comienza a hablarme de que en la Navidad pasada primero les dieron los regalos y después cenaron, ah, pero me olvidé, y no tiene una organización, pues esto de acá no será el 1.5 o 2 puntos, sino que irá bajando un poco, ¿verdad? Entonces uno tendría que organizar sus ideas, por decirles, ¿no? Si me preguntan, tell me about Guayaquil. Ok. Guayaquil, it's a really beautiful city. Currently, we have a curfew, un toque de queda, right? So we can go out very late, but it still is a really nice city. And if you want to visit Guayaquil, you can go to Malecón 2000, but my recommendation is to go early in the morning. And please don't go by yourself. Go with somebody else so you can be safe. ¿Okay? Entonces, háblenlo así. Yo sé que dicen, bueno, para la mía es fácil porque es profesora, ¿no? Y entiendo. No voy a esperar, ni el profesor va a esperar que ustedes hablen como Adele o como Katy Perry, porque obviamente estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo esto va a ser en base a su nivel, que es un A1, es un nivel básico. Así que ustedes tienen que hablarlo de acuerdo a cómo los videos que ustedes me presentaron, yo en ese video les hacía anotaciones y acotaciones, ¿verdad? Les decía, lo estás haciendo muy bien o por favor no leas, porque obviamente a este punto llega el que leer no nos va a servir, ¿verdad? Porque puede que, y me ha pasado, que yo les doy como un banco de preguntas y yo les hago esa pregunta y veo que están leyendo. Entonces, por ahí medio me salgo del tema y el estudiante se queda en 0 porque no es que lo sabe hablar, sino que lo está leyendo. En la segunda área es Language, Usage and Vocabulary, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, si les preguntan, ¿cómo vas vestido a la universidad? What do you wear when you go to university? Entonces, ahí nosotros, como hemos estudiado, cómo se dice pantalón, cómo se dice camiseta, ahí se va a dar cuenta también el docente si están utilizando el lenguaje apropiado, ¿verdad? When I go to university, I wear a white shirt with some trousers because I like them. Sometimes I wear jeans, but not blue jeans, but black jeans because I don't really like black jeans. ¿Okay? Entonces, lenguaje apropiado que han utilizado. Tercer punto, pronunciation and enunciation, ¿verdad? Recuerden que nosotros hemos revisado estos bancos, estos grupos de cómo se pronuncian ciertas palabras. Entonces, por ejemplo, en esos videos que yo revisé, en algún momento vi un estudiante que en lugar de decir I de I am Andrea, decía I am Andrea. Entonces, eso no está bien pronunciado. Obviamente, eso también uno va a notar. Enunciation es lo que en algún momento les comenté, ¿no? Nosotros los guayaquileños y en general los ecuatorianos tenemos esta manía de que cuando hablamos parecemos que estamos rapeando. Entonces, tratar de hablar despacio, pensándolo, ¿ok? Hablar no de corrido, sino tratar de abrir la boca, de enunciate your words, ¿ok?
delivery of the message and comfort level with language. Esto acá tiene que ver mucho de que si este evaluador recibe lo que ustedes están queriendo decir, si se les entiende o no, qué tanto se les entiende o no. Y originalidad del mensaje, ¿verdad? Qué tan entretenido es lo que están diciendo, si tiene sentido. Entonces, estas son las áreas y estos son los estándares para calificar cada uno de ellos. Entonces, Andrea, let's go with the question. Okay, so listen carefully and remember that if you need, I can repeat the question. Okay? Okay. Okay, Andrea, so tell me, let's see, do you have any plans for the holiday? No. You don't have any plans? Okay, I'm gonna go with another question. But look, Okay. in that situation, en esa situación, yo me acuerdo cuando mi hermana estaba aprendiendo inglés, de que yo a veces le leía los escritos, ¿no? Y mi ñaña no toca ni la pandereta, pues, ¿no? Entonces, en esos escritos les pedían que diga que si tocaba algún instrumento y ella ponía que tocaba la batería, la guitarra. Entonces, lo importante es no quedarse callado, ¿ok? Por ejemplo, Andrea podría decir, yes, miss, I plan to go to Salinas with my mom. I also plan to go to eat some fish because I really like ceviche. So that is my plan. Okay, entonces no quedarse callado. Así no tengas planes, irte por algún tema. Okay, now let's go with another question then. Okay, so Andrea, can you please tell me, talk to me about your family. Talk to me about your mom, your dad. How old are they? My father is a doctor. Okay. My mother is a nurse. Okay. I have four no sé cómo decir. ¿Hermanos? ¿Hermanos? Sí, Ok, entre hermanos y hermanas te estás refiriendo. claro, Ok, sí, dos. siblings. Siblings. What? Aquí te escribo, mira. Siblings es para siblings. Siblings es para referirte a hermanos y hermanas. Pero mira, en ese momento, si no te acuerdas de esta palabra, tú puedes decir, I have two brothers and two sisters. The name of my sister, it's Roberta, it's Sofia, and the names of my brothers are Martin and Daniel. Okay, and you can continue with Daniel, it's 20 years old. Martín, it's 10 years old. Entonces, trata de, si no encuentras una palabra, irte por algo que sí recuerdes, porque no nos complicamos, nos olvidamos y como que ahí se nos queda un vacío, ¿ok? So, continue, Andrea. So, can you please tell me and talk to me about your sisters and your brothers? I have two brothers. The names of my brothers are Sixto and Aaron. Sixto, How old is Sixto? excuse me, How old is your brother Sixto? 20 years old. Okay. What about your sisters? Rosie, Okay. and she has 30 years old. Okay. And what My- about you? How old are you? I'm
21 years old. Okay, so Andrea, where do you live? Do you live in Guayaquil? Do you live outside Yes. Guayaquil? Okay. No, yes, I live in White. Okay, in what zone, in what area of Guayaquil? Cristo del Consuelo. Okay, so listen carefully. How long does it take to go from Cristo el Consuelo until Universidad Católica? Repeat. Correct. How long, right? Like the time that it takes to go from your house to go to Catholic University. So I don't know, probably 15 minutes, probably. Yes, 50 minutes. Okay. Yes. Okay. So look, I'm going to tell you a feedback of Andrea's oral exam, okay? El caso de Andrea, miren, la primera pregunta, bueno, nunca la contestó y está bien y yo les estoy haciendo la corrección de que no se queden callados y al menos se inventen. Y de ahí Andrea lo hizo muy bien. Lo único que pude denotar es que, y ahí suele pasar y les va a pasar más adelante también, es la traducción de mi hermana tiene, ¿verdad? En lugar de decir she is, Andrea dijo she has, she have o algo así, ¿verdad? Cuando hablamos de edades, hay todavía ese chip que traducimos el tiene a tal cual como have, ¿verdad? Pero Ese es verdad. ajá, ese es el mal de todo aprendiz de inglés, que yo me acuerdo, creo que fue ustedes a otro curso que les puse hasta el meme, ¿no? De Don Cangrejo, ¿no? Entonces, en ese caso, quizás en lo único que pudo haber fallado, Andrea, es en este punto. Y no por eso en el resto yo le pondría 2, 2, 2, aquí le pondría 1 punto, podría ser 5, ¿verdad? Y sacaría un 9.5. Entonces, algo así sería el examen. El profesor que viene, ojo, no viene a hacerlo fallar, no crean eso. Lo que sí, y de una vez les digo, y se los digo no tanto como profesora, sino más como una aliada, tengan por favor mucho cuidado con el tema de suplantación de identidades. Recuerden que en algún momento se les pidió su ID y se les pidió también su foto, ¿verdad? Eso no es porque yo quise tener un registro de ustedes para acordarme siempre, no. Es porque ha habido casos en donde ha habido suplantación de identidades, ¿no? Viene no Andrea Rodríguez a dar el examen, sino alguien que se pone una mascarilla y a la final tiene un pelo más largo que el mío y uno se nota que es otra persona. Entonces, creo que está de más decirles que eso no es algo ético y obviamente trae repercusiones bastante graves. Entonces, si ustedes optan ir por ese camino, ahí sí no va a haber un buen resultado. Pero en el tema del examen, el profesor no va a venir a hacerlo fallar. Eso ténganlo por seguro. ¿Ok? Ahora, el tema de cuándo son los días de los exámenes es entre jueves y viernes. No les puedo dar una fecha todavía exacta porque como no depende de mí, si fuera yo que les tomara el examen, yo le digo, bueno chicos, nos organizamos este día o el de acá. Pero como hay que coordinar con otro docente, esto de acá tengo que primero pautarlo y me tienen que asignar el docente para ver quién lo hace. Pero yo les aviso con al menos unos 2 o 3 días de anticipación mediante el grupo y se los puedo poner en la plataforma. ¿Ok? Okay, so do you have any questions about the thing that I've been saying? If you have questions, this is the time, okay? Si tienen alguna pregunta es ahorita para que puedan salir de las dudas. Y se los he dicho en español para que quede claro. Miss, yo sí tengo una pregunta. Y cuéntame, Carmen. ¿Uno va a tener algún tiempo para organizar las ideas cuando el docente haga la pregunta o inmediatamente se contesta? No necesariamente que termina de hablar el docente y de una, pero tampoco vas a pedir 5 minutos porque en ese tiempo obviamente podrías ir a traducir, ¿no? Pero sí puede ser unos 20 segundos, entre como tú dices, que organizas las ideas. Ok. Ok. Miss, una pregunta. Fabiola. Las dos partes del examen, o sea, el oral y escrito van a ser el mismo día, o sea, en el mismo momento.
Sabes ¿O es un que día? eso también me queda pendiente decirles, porque yo les cuento, en la corte anterior, todas las cortes, corte a corte, como que se tratan de hacer mejores las cosas, ¿no? Entonces, en la corte anterior, como yo he venido trabajando en todas las cortes, se tomaba un día el oral y otro el escrito. Creería yo que hasta el momento se lo maneja de una manera similar, ¿no? Lo que se va a hacer, lo que se suele hacer es de que, por ejemplo, ¿no? Para que no estén esperando tanto tiempo, se les dice, ok, de Brittany Alarcón hasta Santiago Carrasco se conectan sería, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nomás. El jueves 4 de abril se conectan de 6 a 6:15 y solamente a ellos se los va a dejar ingresando para no tener esperando tanta gente. Entonces, miren que les estoy indicando, porque ha pasado que se les da un grupo, se les asigna y están todos ahí esperando. Entonces, no se los va a dejar ingresar porque obviamente el que haya más gente también los pone más nerviosos y todo. Entonces, se les va a dar un grupo y un horario, ¿ok? El tema del examen escrito, ese de ahí sí ingresan todos, tienen 1 hora y media para realizarlo y ahí sí están todos con su cámara encendida sin excepción durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si nos mantenemos como ha sido en las otras cortes, diría yo que un día es el oral y otro día es el escrito. Igual, con todo, yo les confirmo en el transcurso de la semana, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Miss, una preguntita. Cuéntame. Yo le pregunté la otra vez, la clase pasada, que si nos llegábamos a equivocar en los ejercicios que hacíamos con usted, teníamos una nota baja, repercutía, o sea, en nuestra nota. Sí, me dijeron que era por actividades completadas. Ah, ok. Sí, Ya, ya, Miss. por Otra actividades. consulta, Miss. Cuéntame. Ya, si, a ver, si uno de nuestros, o sea, uno de nosotros no hemos podido hacer algún deber, alguna actividad, ¿la podemos hacer ahora o cómo? Yo las he dejado abiertas. Si las encuentran abiertas, bien, las pueden hacer, no hay ningún problema. Porque yo no Le les he... digo eso, le digo yo porque el día viernes que no hubo clase, yo estuve enferma, por eso fue chévere que usted no dio clase porque estaba súper, súper mal. Incluso no había ido a trabajar viernes ni lunes, estuve súper mal. Entonces, no había tenido tiempo de hacer esa actividad. Recién ahorita que usted lo dijo, me Mm, acordé, ok. y entonces por eso le pregunto. Sí, sí, no, miren, o sea, yo les he dicho, ¿no? Yo entiendo si hay que cumplir ciertos como que deadlines, ¿verdad? Pero sí yo más procuro y priorizo el que cumplan la actividad más que los tiempos, ¿no? Entiendo que si toman estos cursos en ciertos horarios es porque tienen sus trabajos, tienen sus responsabilidades. Entonces, si está abierto, por favor, puede subirlo. Si no llega a estar abierto, me indicas, por favor, para habilitar, ¿ya? Gracias, Miss. Ok. Mi hijo, una pregunta, disculpe. Sí, cuéntame. Las tareas que se entregan atrasadas, lo que pasa es que yo entrego una tarea atrasada, ¿se califica sobre menos nota o simplemente ya no es válida? No, no, yo las califico sobre menor nota. Ya, gracias. Okay. Okay, guys. So I think that it's time to move on. Okay, vamos a tratar de avanzar un poco because I know that in last class with Stephanie, right, the teacher that basically replaced me for a class, I know that you guys cover past tense, ¿verdad? Cubrieron algo de past tense. So right now I would like to double check how you guys did on past tense, okay? Remember that right here, we have pronouns, right? I, you, he, all of those are pronouns, okay? So remember that whenever we talk about pronouns, we have the verb to be, right? So we have this kind of pronouns.
okay? Was and were. Now, let's go back to this, right? We use the past tense to talk about completed events or completed states, right? We have different tenses. We have present tense. eh, Ok, we have different tenses, ¿verdad? Tenemos algunos tiempos verbales. Nosotros hemos estudiado ya más que profundamente el present tense. Now, we are going to go to the past, ¿verdad? Vamos a estudiar el pasado, que es para hablar de eventos completados, que ya no se puede hacer nada al respecto, o también estados completados anteriormente. ¿A qué me refiero con estados? Cuando tenemos el verbo to be, hablamos sobre sentimientos, estados de ser, nacionalidades, edad, ¿verdad? Entonces, si yo digo en presente, I am happy, eso es ahora, ¿verdad? Pero si yo me refiero que ayer yo estaba feliz y ahorita tengo otro estado de ánimo, yo voy con I was happy, ¿ok? So am, it's going to be the change to was, ¿ok? Thank you, Camila. I saw that you joined the session. It's nice to have you here. Now, so remember that, okay? Now, remember that depending on the pronoun, we can use, we can use either was or were. So I go with the first one. If I do have a volunteer, please raise your hand. Which one will be the correct past form for this? I was at school or I were at school? Andrea. I was at school. I was at school, correct. So let's see next one. You was hungry or you were hungry? Which one do you think is the correct one? Any volunteer? Fabiola? Which one do you think it is? Was or were? Were. Correct. It's were. You were hungry. Great job. Santiago, what about the third one? He was working or he were working? He was working. Correct. Was, because we're talking about he. Next one. Brittany Alarcón, what about she? She was in bed or she were in bed? She was. Correct, she was. Now, let's see the next one. Erika Yumi Seba. How is it? It was tired or it were tired? It was tired. Correct, great catch, amazing. Thank you, Erika. Alan Garcia, what about this next one? You were playing or you was playing? We were playing. We were playing. Great catch. Now, let's go with the next one. Samantha Morocho, what about this one? You was sad or you were sad? You were. You were sad, right? Just as this one right here. Amazing. And finally, Nayeli Valareso, how would you do this one? They was singing or they were singing? They were. Correct, they were singing. Amazing catch right there, guys. Now that we remember that, let's go back to our Moodle platform, okay? I'm going to ask you to go to our Moodle platform. And right here, we are going to move on into the next unit, okay? You guys already covered this unit. And we are going to move into unit 11A. So, Andrea. Miss, Ajá. la otra profesora nos había hecho hacer una actividad donde había como que una lectura y había que completar, no sé, unas preguntas. Ajá. Entonces, no sé si eso también sea considerado como que una nota, porque...
that you are talking No. about this? Let me Creo, check. Yeah, I know the one that you're talking about. I think that it was this one right here, probably. creo que sí. Yes, let me check. Mm. Yes, I mean, this is an activity. Yes, it is good that you guys develop it, right? So, Entonces, no sé si usted pueda poner otro intento porque me confundí. okay, we're gonna do this then, okay? Let me go into the settings. No, this is not the one. There you go. So you have another try if you want to do it, right? So this Yeah. is about this questionnaire, right? So we have how old was Salvatore in 1988, right? How old he was. We're talking about this kid, right? He was a movie star. And we also have when was the film the winner of an Oscar, and it's Salvatore, an actor now. What does the name of his restaurant mean? Was the film hard work for Salvatore, and what does Salvatore say the film is about, okay? So that is the activity that you guys develop with Stephanie. So right now, as I was telling you, we're going to move into the next one, okay? Right here, we are going to check once again the past simple, okay? Pero ahora aquí vamos a ver verbos regulares. Les voy a decir algo. Recuerden que tenemos verbos, ¿verdad? Que son los que implican una acción. Camila, can you please tell me any verb? ¿Me puedes decir un verbo? Any verb. Think. Think, okay, correct. That is a verb, right? So in English, we have regular and irregular verbs, ¿verdad? En inglés, nosotros tenemos, lamentablemente, verbos regulares e irregulares. ¿A qué me refiero con verbos regulares e irregulares? Hay verbos regulares y también verbos irregulares como el que mencionó Camila. Think es un verbo que vamos a ver en la siguiente unidad y que es un verbo irregular. Pero hay verbos como talk, como walk, como watch, como talk, como wash, ¿verdad? Que son regulares. ¿A qué me refiero con verbos regulares? A que cuando estos verbos se convierten a pasado, es decir, yo no digo hablar, sino habló, lo único que yo tengo que hacer es agregar la ed en la mayoría de los casos. Aquí para decir caminó y no caminar, digo walked y di. Cuando digo watch, watched, ¿verdad? Ed, talk, talked. Y wash, wash. A todos les agrego la ed. Fácil, ¿verdad? Pero hay verbos irregulares. Hay una lista de verbos irregulares y entre esos está think. ¿Qué es un verbo irregular? El verbo básicamente cambia todito, ¿verdad? Regular verbs. El verbo cambia todo. ¿A qué me refiero? Aquí no va a ser thinked. Eso no existe. Y de hecho, le voy a dar clic y miren, lo señala Google. Me dice, hey, something is wrong with that. ¿Verdad? Y si yo le doy clic, me dice que tengo que volver a la misma forma porque think no existe. Entonces, el verbo irregular de esto es thought, ¿verdad? Miren que cambia totalmente. Entonces, para yo decir de pensar a pensó, cambia totalmente. Entonces, nosotros ahorita nos vamos a concentrar en estos verbos que solamente se le cambia la ed, en algunos casos se le agrega solo la d, ¿verdad? Pero que no cambian en su mayoría. Okay, so that is the thing with the first section. Past simple with regular verbs, right? Vocabulary, we will check regular verbs. And in the pronunciation, we will check regular past simple endings. Now, Brittany Vera, can you please read the title of Unit 11A? It changed my life. Correct. Thank you very much. So notice right here, we have this verb, right? The verb is, the original verb is change,
right? So this is a regular verb, and in this case, I don't add ed because I already have a e. The only thing I do is add a e. Cambiar, cambió. That is the thing that happened right here, okay? And right here we have a conversation. So Santiago, can you please read the conversation right here? I have to refresh this, okay? Give me a sec. Okay, there we go. Can you please read this, Santiago? Teacher, las dos, ¿verdad? Yes. Did you study English last night? No, I did. Didn't. Listen. Didn't. Correct. Okay, thank you, Santiago. Now, let's go to the Moodle platform so we can work on the unit 1A, okay? And right here, we are going to choose this activity right here. Quiz 1A, choose the correct answer, okay? The content right here, it's going to be related to grammar, past, simple, regular verbs. So let's click it. And right here, you are going to be able to, we have a listening activity, okay? So Jenny Jaramillo, can you please read the instruction? Can you please read the instruction? Every year, 1,000. Every year's thousand of Erasmus. Erasmus is, yes, Erasmus is Erasmus. like University Católica, okay? Students go to study for a year at in university. Read and listen to Clara Benac from Madrid. Choose the correct answer. Correct. Amazing. Thank you very much, Jenny. So right here, we are going to listen and we also going to read what she is about to tell us. Okay, I'm going to send this picture to you so you can follow the listening and you can also read. So in that way, probably you can get a better understanding, okay? So right there, you have the text that you are about to listen, okay? So please read the audio track, okay? Okay, so once again, right here, you have three options, right? You have Clara wanted to study and you have in her country or in another country. So you need to choose which one is the correct answer, okay? Next one, her father about the idea was happy or wasn't happy. In the beginning, she wanted to go to Sweden, or the UK, okay? So I'm going to play the audio and we are going to follow the reading. 4.18 Following my dream. I always wanted to be an Erasmus student and study computer science abroad. It was my dream. But it was very expensive. I talked to my parents about it, and my father answered, "Why not? Go." My parents helped me with the money. First, I wanted to go to the UK, but it was very difficult. So I decided to go to Uppsala University in Sweden, because the classes were in English. Okay, so that was the first time. Remember,
according to this, you need to decide if Clara wanted to go to study in her country or in another country. And I'm gonna tell you something, okay? This expression, let me check. Okay, abroad. I'm gonna tell you what is abroad. Abroad means out of the country, right? If I tell you, guys, I'm traveling abroad, that means that I'm traveling outside Ecuador, right? Probably I'm traveling to United States, to Canada. So abroad is viajar al exterior, salir del país, okay? That is the expression, the word abroad. Now, remember that we need to decide either is Clara wanted, right? This is past tense, no now, but we're talking about past tense. Clara wanted to study in her country or in another country. We need to decide if her father, about the idea, was happy or he wasn't happy, right? That is right here. And my father answered, why not? Go. And then you have, in the beginning, she wanted to go to Sweden or UK. In the beginning, right? At the very beginning, like in the start. So let's play the audio and let's try to decide which one is the correct answer. 4.18 Following my dream. I always wanted to be an Erasmus student and study computer science abroad. It was my dream, but it was very expensive. I talked to my parents about it, and my father answered, why not? Go. My parents helped me with the money. First, I wanted to go to the UK, but it was very difficult. So I decided to go to Uppsala University in Sweden, because the classes were in English. Okay, let's try to get the answers for this, okay? So for number one, do I have any volunteer? Clara wanted to study in her country or she wanted to study in another country? What do you think? Any volunteer for number one? Alan, which one do you think is the answer? In her country, like inside the country, or in another country, abroad, outside? O sea, yo iría en another country. It is in another country. That is the correct answer. Great job. Look, we have, I always wanted to be an Erasmus student. Right here, it's like saying, I always wanted to be a Harvard student, right? We're talking about a university and study computer science abroad. So she said that she wanted to study computer science outside her country, right? She's not living in Sweden. She's living in another country, okay? Now, we have her father about the idea was happy or wasn't happy. Right here we have, my father answered, why not? Go. So, Angeli Wong, which one do you think is the correct answer right here? Was happy or wasn't happy? Was happy. It was, yes, correct. He was happy, right? Take a look. He's saying, why not? ¿Por qué no? Go, anda, right? So he was happy about it. Él estaba contento con eso. Now, we have number 3. In the beginning, she wanted to go to
we have two options, Sweden or the UK. Nayeli, which one do you think is the correct answer right here? The UK. The UK, correct. Take a look right here. First, right? So in the beginning, I wanted to go to the UK. Great catch right there, guys, okay? So let's click into the finish button so we can move to the next activity. Okay, so we have quiz 1B, match the sentences with picture 1 to 6. Let's click on this activity so we can also have a quick look on it. Okay, so right here we have some sentences and we have pictures as well, right? So take a look. We have picture number 1, like she's in a computer. And right here we have Iberia. Iberia is like LATAM, like Copa Airlines, like American, right? This is airline company. Right here, she is with a suitcase. Right here, she's waiting for something and she's really cold. Right here, she's inside probably a train or a bus. Right here, she is talking with somebody. And right here, she's in a classroom, okay? So let's take a look. We have to match these sentences with these pictures right here. So Santiago, can you please read the first sentence? I arriving in Stockholm at 3 o'clock. Correct. Thank you, Santiago. So we have I arrive. Look, right here, the verb is arrive. But since it's past tense, we add the D. El verbo original es arrive. Pero como es pasado, ¿verdad? Le agregamos la D. I arrived in Stockholm, ¿verdad? Estocolmo, at 3 o'clock. That is the first sentence. Let's go with sentence number 2. Samantha Morocho, can you please go with sentence number 2? I booked my ticket online, Madrid, Stockholm. Correct. I booked my ticket online. Madrid, Stockholm, right? Book my ticket. So let me tell you about the word book. The word book, I already told you this, but I don't have any issues into repeating, ¿verdad? La palabra book tiene significado tanto como noun, como sustantivo, como también como verbo, ¿verdad? Yo puedo decir, I read that book 3 times. I read that book 3 times. Yo leí ese libro 3 veces. ¿Okay? En este caso, esto aquí es un noun, ¿verdad? Porque estoy hablando del libro como tal, del libro con hojas. Pero en términos de turismo, sobre todo, el decir book significa reservar, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, I book, en este caso estaría en pasado porque digo como que ya lo reservé. I book a flight to Miami, ¿verdad? Reservé un vuelo para Miami. Or I can also say, I book a room at Paris, ¿verdad? Reservé un cuarto en París, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de reservar, en este caso lo puedo utilizar como verbo. Ojo, el verbo original va sin la ed, sino que como cuando uno reserva ya es algo de pasado, ¿verdad? Yo le estoy poniendo I booked a room in Paris. Yo reservé un cuarto en París, ¿ok? Now, let's go with the next one. Erika Yumiseva, can you please read the next sentence? I tell in English to the students on the bus. Correct. I talk in English to the students on the bus, right? On the bus.
Thank you, Erika. Let's go now with Dayana Lamiña. Dayana, can you please read the next one? I didn't like the Weather. wait in the was very cool and the dark. Thank you very much, Gloria. Now, let's go with the next one. Brittany Vera, can you please read the next one? Yes, and we start classes the next day. I was nervous but excited. Amazing. Great pronunciation, Brittany. Thank you. And we have the last one, okay? Brittany Alarcón, can you please read the last one? I traveling to use it by bus. Thank you very much. Okay, so now we are going to try to match each of these sentences with the picture. So for example, take a look. Right here we have an airline, right? Such as we have Iberia, right? We have LATAM, we have Copa. So which one do you think it's related with any of these sentences right here? Any volunteer that would like to tell me? Andrea. Number 2. Number 2, right? I book my ticket online. Madrid to Stockholm. So there you go. That is number 1. Now, let's go with another easy one. Recuerden que aquí hay veces que no vamos a entender todo, pero al menos tenemos que tratar de entender el contexto. Fíjense que aquí yo tengo. I talk in English to the students on the bus, right? So which one do you think is on the bus, Camila? 5. 5, correct, right? Right here, she's in the bus. Look, right here, she's also in the bus, but she's not talking, ¿verdad? Aquí también está en el bus, pero aquí no está hablando. Aquí sí habla. I talk in English to the students, right? Let's see another one. We have, I travel to Uppsala by bus. I travel to Quito by bus. I travel to Guayaquil by bus. Samantha, which one is this one? Number 4. Number 4, correct. There you go. So this is, I travel to Uppsala by bus. There you go. Now, let's see the next one. We have, take a look. Okay, Angeli. So which one do you think is we start classes the next day? I was nervous, but excited. 6. It's 6, right? She's in a classroom right here. There we go. We still have 2 left, right? So we have, I didn't like the weather. Weather, clima, right? I didn't like the weather. It was very cold and dark. And the only ones left are number 3 and number 2. In which one we're talking about weather? Weather like being cold, weather like rain, weather like sun. So let's see who hasn't participated. Fabiola, which one do you think is this one right here? I didn't like the weather. It was very cold and dark. We only have number 3 and number 2. Which one do you think it is? Number 2, I arrived in Stockholm at the 3 o'clock. Yes, this one is number 2, correct, and this one is number 3. Great job, Fabiola. Thank you very much, okay? So now, I want to, okay, please do not forget to finish the activity.
And right now, I wanted to talk to you about the past tense, ¿ok? Vamos a hablar sobre cómo funciona esto del pasado, ¿verdad? Recuerden que cuando hablábamos del present tense, ¿verdad? Del presente, nosotros, por ejemplo, decíamos, I work, you can say, I work in a university, ¿verdad? Yo aquí digo, trabajo en una universidad, in an university, ¿ok? Y esto es algo que yo hago rutinariamente, ¿no? Lo hago día a día y por eso lo digo en presente. I work at a university, ¿ok? Entonces, esto es present tense, ¿verdad? Ahora, digamos que yo no trabajo en una universidad, ¿verdad? Y lo quiero decir negativo. Yo aquí hubiera dicho, I don't work at a university, ¿verdad? Entonces, en este caso llega esta palabrita que yo les había dicho que se llama auxiliar, que llega a, en mi caso, hacer que esto aquí sea negativo, ¿verdad? El don't es una contracción de do not, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hacer una pregunta, también yo tendría que utilizar un auxiliar. Yo haría una pregunta y diría, por ejemplo, voy a tomar el mismo pronombre, ¿no? Y voy a poner, do I work at a university? ¿Verdad? Y ahí tengo mi pregunta. Todo esto en present tense, ¿ok? Ahora, algo similar pasa con el past tense, porque en el past tense también tenemos auxiliares, ¿no? Past tense. Recordemos que el past tense es para hablar de eventos completos, eventos que no pasaron ahorita, sino que pasaron ayer miércoles, pasaron antes de ayer el martes, pasaron hoy mismo, pero hace 2 horas. Ya fue en el pasado, ¿verdad? Digamos que yo ya no trabajo en la universidad, ¿verdad? Yo trabajé ayer en la universidad. Entonces, en ese caso, yo pongo work, es uno de esos verbos que son regulares. Entonces, yo solamente aquí le agrego la ed. I work at a university. Yo trabajé en una universidad, ¿verdad? Aquí, si yo quiero hacer esta oración negativa, también aparece un auxiliar. ¿Alguien sabe cuál es el auxiliar para pasado? Any idea? Okay, I'm going to tell you which one is it, okay? No es de didn't. Yeah, Didn't. correct, didn't, right? So right here, the auxiliar is no don't, ¿verdad? Este no es porque esto es el presente, sino que como lo dijo Nayeli, es didn't, ¿verdad? Didn't es una contracción de did not, ¿verdad? Entonces aquí yo pondría I didn't or did not, y ojo, aquí como ya está el auxiliar, yo creería que para hablar de pasado, ¿verdad? Tendría que utilizar worked, porque yo quiero decir que yo no trabajé en la universidad, ¿verdad? Entonces yo diría, ok, mi lógica me dice esto. University, ¿ok? Voy a borrarle un ratito esto para que evitar la confusión, ¿no? Y quiero que vean que Google, hasta Google me dice, oye, aquí hay algo mal. Lo que sucede es como ya está este auxiliar aquí, el auxiliar como tal, lo dice la palabra, está para ayudar, para darle una mano, y le dice a este verbo, tú no hagas nada, quédate tal cual como estás, ¿para qué te vuelves pasado si yo ya estoy aquí? Entonces yo aquí, este verbo, cuando yo encuentro un auxiliar, va en su forma base, en su forma original, en su forma infinitiva. I didn't work at a university. Yo no trabajé en una universidad. Pasa lo mismo o similar cuando hago una pregunta. Yo aquí decía, do I work
at a university. Entonces aquí yo voy con el auxiliar did, ¿verdad? Did I, y si yo hago lo mismo, did I work at a university, fíjense que también me refleja un error. ¿Por qué? También está el auxiliar acá. Y le dice nuevamente el verbo, ¿qué haces cambiando si yo ya estoy aquí indicando que esta oración está en pasado? Así que también te quedas en su forma original. ¿Ok? I worked at a university. ¿Ok? Entonces nosotros esto tenemos una estructura, que es la que les he enseñado aquí, en donde su estructura va a ser el subject, ¿verdad? Que puede ser I, you, puede ser el nombre de una persona, puede ser Samantha, puede ser Angeli, puede ser Fabiola. Luego va el verbo en pasado, que por lo general va a llevar esta estructura. Ed, 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 el verbo original a ed, si es un verbo que obviamente es de los regulares, ¿no? Hace rato en el título vimos este verbo de aquí, que yo les había dicho, ¿no? Este verbo, al igual que dance, ya termina en E. Entonces yo no tengo la necesidad de agregarle otra E. Ya simplemente le agrego la D, ¿verdad? Al igual que dance. Entonces fíjense acá. Marta played soccer last year. Y quiero que noten esta expresión, last year, el año pasado. Cuando nosotros hablamos de los tiempos verbales, hay ciertas expresiones de tiempo que denotan que algo sucedió en cierto tiempo. Por ejemplo, aquí en el presente yo puedo poner I work at a university every day. Esa expresión verbal every day yo solamente la puedo utilizar para presente. A mí me denota que es algo rutinario, que es algo que pasa en el día a día, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablo de pasado, hay expresiones también como yesterday, ayer. Yo no puedo decir I work at a university yesterday. Yo trabajo en una universidad ayer. No, pero sí la puedo utilizar para el pasado. Hay otras expresiones como last seguido de algún tiempo. Last year, el año pasado. Last Monday, el lunes pasado. Last week, la semana pasada. Last May, el mayo pasado, ¿verdad? Entonces, eso también me indica a mí que es pasado. Podría también yo decir aquí, I work at a university y puedo poner un año, ¿verdad? Estamos 2024. I work at a university on 2002, right? En el 2022. Entonces ya ahí también yo estoy diciendo que no fue en este año y que fue en el pasado, ¿ok? So right here you also have you watched movies last month, Nick cooked pasta yesterday, and so on, ¿ok? Aquí no hay tercera persona, no porque yo digo Nick, le pongo una S, no, aquí simplemente va el verbo en pasado. La estructura en negativo, vamos con el sujeto, ya sea nuevamente Andrea, I, you, Nayeli, Fabiola, el sujeto que sea, seguido del auxiliar didn't, ¿verdad? Siempre recuerden que en inglés tenemos que procurar irnos con la contraction, con la contracción. Si ponemos did not, no está mal, está bien, pero procuremos ir con contraction. Marta didn't, y aquí yo ya no pondría play, ¿verdad? Aquí yo ya no pondría watch con ed, ni tampoco acá could con ed, ni walked con ed, ni dance con ed, porque ya está este auxiliar y le está diciendo al verbo, look, stay just as you are. Quédate tal como estás, no hagas nada, porque ya estoy yo como auxiliar haciendo todo el trabajo. Next thing, something similar happened with the comments, right? Let me check. I'm going to move this back here.
And right here, you can set, did Marta play soccer last year? Y una vez más, el verbo queda como tal, ¿no? Ustedes aquí ven otras preguntas que dicen de dónde sale esto. Recuerden que tenemos question words, todas estas palabras que inician con WH. What, where, who, which, when, ¿verdad? Entonces, si tenemos una de esas palabras, esa palabra va primero y luego va el auxiliar. What did you do yesterday? ¿Verdad? Where did Daniel go last month? ¿Ok? Entonces, miren que acá hay ciertas reglas para estos verbos regulares, ¿verdad? Recuerden que los verbos regulares son los que cambian así, poquito. Entonces, la mayoría, la regla general, con sus ciertas excepciones, dice que yo solo le agrego la ed. Watch it y play it, ¿verdad? Ed. Estos verbos como like, arrive, change, dance, que ya terminan en e, solo le agrego la d. Y estos verbos que tienen la y, yo le cambio la y por la i latina, ¿verdad? Y queda de esta manera. Ahora, hay verbos que tienen la estructura consonant, vowel, consonant, consonante, vocal, consonante. En esos casos, yo doblo la última consonante y luego le agrego la ed, como stop it and roll it, ¿ok? Entonces, look, this is not something that we are going to learn by right away. We need to practice this, ¿ok? Esto no lo vamos a aprender de aquí a 2 minutos. Esto necesita práctica, ¿ok? That's why you have Alticia. Por eso es que tienen Alticia. That's why we're practicing right here, because only in that way we are going to get better. Solo de esa manera vamos a ir mejorando. Okay, so let's go to the next activity. Okay, this is the activity that we are going to develop right now. Grammar Bank 1A. Write the sentence in the past simple. Let's see what's the deal with this activity. Right now, I'm going to set it so you can have 2 attempts. Okay, there we go. So take a look. We have write the sentences in the past simple. So right here we have the sentence in present tense. Nos dan la oración inicial en presente. So we have to change it to past tense. Similar to the activity that I did with this example right here, right? Like I give you this. I work at a university every day, and we change it to I worked at a university yesterday, okay? It's something similar like this. So he watches a lot of TV, and we change it to he watched a lot of TV. So we have they worked in a bank. Let's see. Dayana la Miña. How will you do number 1? They worked in a bank. Correct. There you go. We only add Davy. Great job, Dayana. Thank you very much. So we have they worked in a bank. Amazing. Let's go with the next one. He finishes work late. So, Carmen Mendoza, how would you do this one right here? Number 2. He worked, finishes late. Oh, ok. Aquí pasa algo y es perfectamente aceptable la confusión. Les voy a explicar algo. ¿Se acuerdan que les dije lo de book? Que puede ser un noun y puede ser también un verbo. Pasa lo mismo con work, ¿verdad? Aquí el verbo es finish, ¿verdad? Y work se está hablando no como de trabajar, sino de trabajo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué habla la Miss? Ok. Work
puede ser un noun, un sustantivo, como tanto puede ser un verbo. En este caso en particular está siendo un sustantivo, trabajo. Como decir, mi trabajo me tiene agotada, ¿verdad? Mi trabajo, estoy hablando de ese sustantivo. Pero si yo les digo, yo trabajo duro todos los días, en ese momento yo lo estoy utilizando como un verbo. Es decir, si yo digo aquí, justamente como el ejemplo de acá, aquí está siendo usado como un verbo, ¿verdad? I worked at a university yesterday. Y otra cosa es decir, el trabajo como el trabajo que yo voy todos los días. ¿Ok? ¿Is that clear? ¿Está claro? Entonces, aquí es perfectamente aceptable esa confusión. Entonces, Carmen, te pregunto nuevamente, sabiendo que solamente finish it's the verb, es el verbo, how will you do the sentence? He finished work late. Correct. He finished, right? That is the verb, right? ED. He finished work late. There you go. Amazing. Thank you, Carmen. Now, we have the next one. We live in Brazil. Let's see. Alan, how would you do number 3? We live in Brazil. Correct. We live. Look, right here, that is the original verb, and we only add the D. We live in Brazil. Let me check the chat. Okay, Fabiola, doesn't matter. Now, we have the next one, number 4. Camila Pisa, how would you do number 4? The number 4 is I carried a big bag. Correct. Look, right here, the verb is this, right? Remember that we have a rule. Whenever we have verbs that ends with Y, we change it to I. So right here, we change that Y with an I-E-D. I carried a big bag. ¿Ok? Fíjense cómo Camila contestó, ¿verdad? Yo le dije, Camila, number 4. Y Camila me hizo una introducción. Number 4 is, ¿ok? Cuando puedan, traten de hablar lo más prolongado posible, ¿ok? Den ese tipo de respuestas para poder practicar su speaking, ¿ok? Great job, Camila. Now, we have the next one. She walks to work. So, let's see. Erika Yumiseva, how will you do number 5? He walks to work. Correct. She walked, ED, to work. Amazing. Thank you, Erika. Now, we have number 6, Nayeli. How would you do number 6? The training stops in Barcelona. Okay, you're saying it stops, right? How would you say it in past tense? Oh, right. Stop it. Correct, in Barcelona, right? Remember that we have consonant, vowel, consonant, so we double the consonant, and then we add the ED. The train stopped in Barcelona, okay? Ya vamos a ver en un ratito la pronunciación, porque hay ciertos verbos que en la ED sí se pronuncia, por decirles, watched, ¿verdad? De miró. Pero hay ciertos verbos que en la ED la pronunciación es súper sutil. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. We have the next one. We play tennis. Alan, how would you do number 7? O sea, no sé cómo se pronuncia, pero vamos a intentarlo. Number 7, we play, o sea, play tennis. Correct. Yes, we played tennis. There you go. There we go. So we only add the ED. Great job, Alan. Thank you. We have the next one. You talk a lot.
You talk a lot. Dayana, how would you do number 8? You talked a lot. Correct. So we have talk, ed, talked a lot. There we go. Amazing. Thank you, Dayana. Number 9, Santiago Carrasco. How would you do number 9? I relax. Right? We add At the weekend. correct. So right here, we only add the ed. Now, we have he waits for the bus. Andrea Naranjo, how would you do number 10? Y sería lo mismo. No, Look, this is the verb, right? That is the verb. wait. Correct. Waited for the bus. Correct. Thank you, Andrea. Now, we have the next one. Let's see. Jenny Jaramillo, how would you do number 11? They travel by train. They traveled by train. Aquí les voy a decir algo sobre este verbo, ¿no? Travel, de viajar. En ciertos lugares lo van a ver con 2 L's y en ciertos lugares lo van a ver con una L. Con una L se lo acostumbra a hacer en inglés americano, ¿verdad? Y con 2 L se lo acostumbra a hacer en inglés británico. Ambos son válidos, pero en este caso, por favor, pónganle con doble L porque nosotros estamos estudiando inglés británico, ¿ok? And we have the last one. Brittany Vera, how would you do number 12? She needed a new coat. Correct. Great pronunciation. She needed a new coat. There we go. Okay, guys. So finish the activity so we can move on to the next one. The next one, it's going to be, and it's going to have negative, affirmative, and question. So my suggestion is that you remember the structures right here, right? So we are going to use these structures so we can have a better idea on how to do the activity. Okay, let's go to Grammar Bank 1B. Complete the dialogues with the verb in brackets in the past simple, affirmative, negative, or question. So let's see what's the deal with this activity right here. I'm going to give you an additional attempt just in case you make a mistake on the first one. Okay, so take a look. We have an example right here, right? Did you play golf last week? Yes, I played on Saturday. Remember, whenever we have the auxiliary, we don't use ed. We use the base form of the verb. Cuando tenemos un auxiliar, ya sea en negativo o en pregunta, el verbo va tal cual, en su forma original, en su forma base, en su infinitivo. Okay? Now, right here, we have a question, right? So we have where and 2 gaps, okay? So Angeli, how would you do this one right here? You wanna try to do it? Where did you park it? Park it or park? Ah, no, park, porque no es a negativo, como It's question. It's a question. question, eso, question. Correct. There you go. You know,
es mejor que se equivoquen ahorita porque créanme que es mejor así porque se acuerdan después, ¿verdad? So right here we don't say parked with ed, no, porque ya está aquí el auxiliar. Entonces acuérdense siempre esto. El auxiliar le dice al verbo quédate en tu forma original. Tú no te cambias, te quedas así tal cual. So I go with only park, right? And right here we have the answer, ¿verdad? La respuesta va a ser el mismo verbo, pero en este caso sí va a ser like this, right? Where did you park the car? ¿Dónde parqueaste el carro? I parked it near the restaurant. Lo parqué cerca del restaurante. Aquí sí es necesario que yo le ponga la ed, porque no hay auxiliar, no hay did, no hay didn't. Okay? Now, let's go with number 2. Once again, we have a question right here. Okay? Una pregunta. Y la respuesta en este caso es una negativa. Okay? Do I have any volunteer for number 2? Alan. O sea, sería number 2, did you finish your homework? And letters B, no, I didn't all of it. It was very late. Great catch. Amazing work, Alan. Thank you very much. Notice that right here, we have a question, right? Did you finish is not with ed because we have the auxiliary, and remember the auxiliary says you stay just as you are. Le dice al verbo te quedas tal cual porque yo ya estoy aquí y tú te quedas igualito. No, I didn't. Okay. Great job, Alan. Now, let's go to the next one. Once again, we have a question right here, and the sentence, the answer is affirmative, right? So right here, we don't have any auxiliary. Now, do I have any volunteer for number 3? Camila Pisa, how would you do number 3? Number 3 is what did you study at the university? And right here? Is well, I studied economics. Okay, so it's like this study or is like this? Number 1 or number 2? Study. Number 2. Correct. Number 2, right? Right here we don't have any auxiliary. Entonces, como no tenemos ningún auxiliar, aquí sí al verbo le toca cambiar. No hay quien lo ayude. What did you study at university? I study economics. Okay, let's go with the next one. Right here we have a question and this is negative. So it's going to be similar to the one that Alan did, right? So do I have any volunteer for the next one? Erika Yumiseva, how would you do number 4? Did you like it, the concert? Did you, right here, it's like or it's like? Like the concert. Okay, Erika, remember that we have an auxiliary right here. Tenemos un auxiliar. Entonces el auxiliar ya hace todo el trabajo. Por eso a este like no le agregamos la D. Queda en su forma original, ¿ok? Ahora, Erika, ¿cómo contestarías eso? No, I. No, I like. Recuerda que aquí Alan hizo la misma respuesta. No, I. No, I did.
Correct. No, I didn't, right? I didn't. Y ahí sí vendría el like nuevamente sin el de, ¿verdad? Porque ya tenemos aquí el auxiliar, ¿ok? Veamos las 5. Right here we have a question. Entonces, si tenemos pregunta, obligatoriamente vamos a utilizar el auxiliar nuevamente y el verbo va a ir en su forma base, tal cual como está aquí. Fabiola, how would you do number 5? Did you watch TV last night? Correct. Did you watch TV last night? Y la respuesta, Fabiola, sería este mismo verbo. Yes, we, pero te consulto. Esto es afirmativo. Entonces, yo pondría watch o pondría watch it. Watch. Es afirmativo, no hay auxiliar aquí. No hay auxiliar que ayude al verbo. Este verbo necesita ir con ed. Watch. Está en pasado, correcto. Thank you, Fabiola. Let's go with the next one, okay? Once again, we have a question. Tenemos pregunta, así que si tenemos pregunta, obligatorio, va a ir el auxiliar that. Josué Mendoza, how would you do number 6? Did you close the door when you went out? Correct. And how would you go with the question? Yes, I close it or close it with D? Close with D. Correct. There you go. Because this is affirmative. Es afirmativo, no hay auxiliar. Si yo no tengo auxiliar, el verbo solito va a tener que hacer su trabajo. No hay quien lo ayude. Okay. Number 7. We have, in this case, another question. So we need to use an auxiliary. Camila, how would you do number 7? Number 7 is if you die at the end of the film. Okay, and how would you answer to this? Yes, I cried a lot. Correct. So remember that like this, we change the Y with the I-E-D. Yes, I cried a lot. Sí, yo lloré mucho. There you go. Thank you, Camila. And we have the last one. Again, we have a question. So we need the did as an auxiliary. So I ask you, Jenny, how would you do number 8? When did you arrive in Tokyo? And how would you do the answer? We arrived Yes. very late, around 1 a.m. Correct. Amazing. Thank you very much, Jenny. So there you go, guys. Okay. Let's finish with this activity. And let's practice this. Okay. You don't have this next activity. This is only on my computer, ¿verdad? Aquí no van a tener esta actividad. We are only going to play a game, right? We are going to play a game regarding regular verbs, the ones that we only add D or ED. Okay, so take a look. We have, I opened the door, I opened the door, or I opened the door. So which one is it? A, B, or C? Santiago. Opción A. Option A, correct. Solamente agregamos la ED, ¿verdad? Esta acá no tiene sentido. There you go. Now, we have the next one. She, her eyes at 10 p.m. Closet, you know, this is where you keep the clothes, ¿verdad? El closet es el que, donde guardas la ropa. Then we have clothes, and we have clothes with 2 Ds. So which one is it, Dayana Lagmiña? Number, letter A, B, or C?
B. It's B. Great job, Diane. Thank you. Let's continue with the next one. Let's see. We play computer games yesterday. So we have play it, or play. Angeli, A, B, or C? A. It's A, correct. Great job. Thank you, Angeli. Let's go with the next one. Alice and Tom cooked dinner, or cook with tea. A, B, or C? Erika Yumiseva. Letter B. It's letter B. Great catch. Great job, Erika. Thank you very much. Let's continue with number 5. So we have the verb right here is watch, right? Watch as watch a movie. So we have Susan watch her favorite movie, watch it her favorite movie, or watch it her favorite movie. So let's see. Carmen Mendoza, which one is it? A, B, or C? Susan watched her favorite film. Correct. Letter C. Great job. Thank you very much, Carmen. Let's go with number 6. Susan and Jack, the word right here is climb. Climb es escalar, ¿verdad? Este es el verbo base. Entonces ya sabemos que la B no es, ese es el verbo infinitivo. So, we have letter A or letter C? Andrea, which one do you think it is? A or C? Letter A. It's A, ¿verdad? Porque solamente le agregamos una E. ¿Para qué agregarle 2? So, there you go. Climb. Let's see the next one. I didn't, look, we have an auxiliary. I didn't, my grandma yesterday. I didn't visit it, I didn't visit, or I didn't visit it. A, B, or C? Jenny Jaramillo. Letter B. Yes, great job. Aquí vamos con el verbo original. Recuerden que está el auxiliar que le dice al verbo, tú quédate tal cual estás, no cambies, yo hago todo el trabajo. Let's go with the next one, number 9. I didn't, once again, we have the auxiliary. I didn't wash the dishes. I didn't wash the dishes, or washes the dishes. So Fabiola, A, B, or C? B. It's B, correct. That is the right answer. Great job, Fabiola. Thank you. Then we have no auxiliary right here, right? No auxiliary, no did, no didn't, right? So we have, she walked to school, she walks to a school, or she walked to school. So which one is it? Yeah, let me see. Brittany Alarcón. Sí. It's C, correct. Great job. Thank you, Brittany. And we have the last one. They listen to music, they listen to music, or they listens to music. Notice, no did, we don't have any did, we don't have any didn't, no auxiliary. So, Andrea Naranjo, which one is it? A, B, or C?
Este es el verbo original. Este es el verbo original. Entonces, este es el verbo. Which one? A. Correct. Listen. Okay. Thank you very much, Andrea, for that. We are done with this. And right now, I want to show you something about the pronunciation, right? This is what I was telling you before, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato. So take a look, okay? En ciertos casos, nosotros vamos a pronunciar diferente esta ed. Entonces, escuchemos cómo se pronuncia dependiendo de los grupos, ¿ok? Take a really good listen right here. 4.21. Dog. D. I arrived in Stockholm. Si ven que aquí yo no digo arrive at, ¿verdad? Es como que súper ligera la pronunciación de esa ed. Es como que arrive es en su forma base. Con la ed es arrived, una pequeña d al final. Let's listen once again. I arrived in Stockholm. I traveled to Uppsala by bus. Ok, lo mismo acá. Yo no digo I traveled, ¿verdad? No digo I traveled, but I say I traveled. Una pequeña d al final, ¿ok? Tie. T. I booked my ticket online. Pasa lo mismo acá. Yo no digo I booked. Simplemente va como una T al final. I booked. I booked my ticket online. I talked in English. I talk in English. Ahora, en estos siguientes verbos que terminan en T, como watch, ¿verdad? También los que terminan en H, aquí sí yo pronuncio wanted, started, washed, watched. Okay, let's listen. Id. I always wanted to be an Erasmus student. We started classes the next day. Okay, entonces, en estos verbos que terminan en T, por lo general, la D sí se pronuncia. Sin embargo, en los de acá, es muy ligera esa pronunciación. Arrived, traveled, booked, talked, wanted, started. Okay? I know that probably this is quite challenging, ¿verdad? Yo entiendo que a la final esto es un poco nuevo y cómo nos damos cuenta cuando pronunciar esto. Práctica. This is practice, okay? Right now we are only checking this out, okay? Now, we are going to have a quick break, guys. Vamos a tener un pequeño break para poder avanzar más adelante al siguiente tema, okay? So we will have a break. It's almost 8. We will have a break until 8:15, okay? Break until 8:15. So I see you at 8:15, okay?
Okay, guys, so we are back to the last part of today's class. So I'm going to kindly ask you to turn on your cameras so we can continue with our class. Remember, I'm going to pass the attendance right now. So please turn on your camera. Somebody's microphone is on. Watch out with your microphones. Thank you. Okay. Please, Erika and Fabiola, your cameras. So I'm gonna start passing the attendance. So please, if you hear your name, let me know that you are there, okay? Let's see. Brittany Alarcón. Hi, me. Hi, Brittany, thank you. Melanie Alvarado. Karen Cabrera. Kerly Campoverde. Santiago Carrasco. Hello, teacher. Hi, Santiago. Cristel Chamba. Alan García. Hi, Miss. Hi, Alan. Jenny Jaramillo. Hi, Miss. Hi, Jenny. Gloria Lamiña. Hello, teacher. Hello, Gloria. Josué Mendoza. Hello, Miss. Thank you, Josué. Carmen Mendoza. Hi, Miss. Hi, Carmen. Heidi Montenegro. Samantha Morocho. Hi, Miss. Hi, Samantha. Jocelyn Andrea Naranjo. Hi, Miss. Hi, Andrea. Fabiola Ortega. Hi, Miss. Hi, Fabiola. Camila Pisa. Hi, Miss. Hi, Camila. Cristian Rugel. Any, Miss. Hi, Cristian. Brian Torres. Nayeli Valareso. Nayeli Valareso. Cristian Veloso. Disculpe, a Nayeli se le fue la luz en su casa, por eso no. Okay, thank you for letting me know, Josué. Britney Vera. A ella también vive en su casa, entonces. De verdad que yo sé, no estoy siendo sarcástica, sé que los tipos de luz están terribles, la verdad es así. Ok, Angeli Wong. Hi, Miss. Thank you, Angeli. And Erika Yumi Seba. Hi, Miss. Hi, Erika. Okay. So, guys, I know that this past tense topic, it's something new and probably you need practice in order to get better. So that's why right now we are going to do another practice
related to past tense. ¿Ok? Esto del past tense es algo nuevo, ¿verdad? Necesitamos práctica y por eso antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer una práctica más. ¿Ok? Remember, there is nothing wrong to make a mistake. No pasa nada si cometen un error. Así que si practicamos algo, atrévanse a hacerlo, así lo vayan a hacer mal. Acá lo corregimos, ¿ok? Another thing, remember that right here you have the structures, right? Esto de acá, si bien el inglés no funciona así por estructuras, pero sí es una referencia inicial para podernos acostumbrar a cómo se forman questions, negative sentences, and affirmative sentences, okay? So this is the activity that we are going to do right now. We are going to reorder the words that we are seeing in the screen. Okay? So take a look. Right here we have watch is the verb in past tense. We have TV, that is the object, and we have he, that is the subject. So Samantha, how would you order this sentence? He watches TV. Correct. He watched TV. Amazing. Great job, Samantha. Let's see the next one. We have play it, basketball eye. Christian, how would you do this one right here? I play basketball. Correct. There we go. Great job, Christian. Thank you very much. Let's see the next one. We have they marry. Married is tan, tan, taran, tan, tan, you know, casarse. So how would you do this one, Camila? They married yesterday. Correct. There you go. Let's see. They married yesterday. Notice the time expression yesterday. Okay. Now, this is a bit, I will say, longer. We have destroy, ¿verdad? El verbo original es destroy sin ed, de destruir. Ball, the dog, the. Notice that right here we have the capital letter, ¿verdad? Aquí está la mayúscula. Entonces, we already know that this goes first. Andrea, how would you do this one right here? The dog destroyed the ball. Correct. The dog destroyed. And right here we have the ball. Great catch. Great job. Let's see the next one. We have, notice the capital letter. The party dance in we. So we know that the first one is going to be we. Angeli, what else? How would you do this one? We danced in the party. Correct. Great job. We dance in the party. Amazing, Angeli. Thank you. Let's see the next one. Number 7. You have English, you study. Erika, how would you do number 6? You studied English? Correct. You studied English. Amazing job, Erika. Thank you. Let's continue with number 7. Loved you, I. How would you do this one, Brittany? I love you. Thank you. Amazing, Brittany. Thank you. Let's go with the next one. Number 8. We have the door closed, she. How would you do this one? What's the correct order? Any volunteer for this one? Number 8. Andrea. She closed the door. Correct. Great pronunciation, right? You're not saying closet, but you're saying closed. Amazing. Let's see the next one. We have he book opened. How would you do this one right here? Any volunteer for number 9? Christian Rugel.
He opened the book. Correct. He opened the book. There we go. Amazing. Great job, Christian. And we have the last one. Let's see number 10. We have car de my father washed. Wash it. Wash it. So, Josué Mendoza. My father washed the car. Correct. My father washed the car. Amazing job. Thank you very much, Josué. Okay. So, there you go. Now, let's go with the next activity, guys, okay? The next unit. So we already covered unit 11A. And right now, it's time to move to unit 11B. So right here, we are going to check, once again, past simple, but notice, we are going to check irregular verbs, ¿verdad? Y nos dan una lista de 4 verbos en este caso. 4 verbos que son irregulares. Hay muchísimos más, pero ahorita vamos a ver estos. Do, irregular verb, get, irregular verb, go, and have. Also, we will check verb phrases with do, get, go, and have. Recuerden que verb phrases son frases que están compuestas por lo general de un verbo y de un sustantivo. Como por ejemplo, have breakfast, desayunar, ¿verdad? Otra más podría ser get ready, alistarse. Okay, so those are verb phrases. And in the pronunciation section, we will check sentence rhythm. Okay. So let's see. Josué Mendoza, can you please read the title of Life in a Day? Life in a day. Can you please read the conversation? Did you have a good day? The next one, please. Yes, I have a great day. Great day. Amazing. Thank you very much, Josué. So the first activity that we are going to develop is this one right here, vocabulary. Verb phrases with do, get, go, and have. Okay, let's do activity number 1. Complete the verb phrases with get, do, have, and go. Ok, recuerden que la palabra have, si bien nosotros la tenemos como que significa tener, ¿verdad? Yo puedo decir, I have a dog, ¿verdad? Yo tengo un perro. Ok, excelente. Sí está bien utilizada ahí. Pero en otro contexto, yo también puedo decir, I have breakfast at home every day, ¿verdad? Aquí el have breakfast significa desayunar. Es decir, este have aquí tiene un significado como de consumir un alimento, consumir una bebida. Yo también podría decir have lunch, ¿verdad? Almorzar. Have dinner. Puedo decir have seco de pollo, right? Because it's basically similar to eat. Es como similar a comer, ¿ok? Cuando está usada al lado de un término que implica comida, ¿ok? Just keep that in mind. Now, right here we have 14 possible verb phrases, ¿ok? So, we have to... Miss, disculpa que le interrumpa. ¿Puedes subir un poquito más para ver qué actividad es que no logré alcanzar a ver? I'm going to tell you which one is it. Look, we are on unit 11B, Life in a Day. Is the very first activity. 1A, complete the verb phrases with do, get, go, and have. Gracias, Miss. You're welcome. Okay. So right here we have some of these verb phrases. Recuerden que
Los verb phrases son justamente esto, ¿verdad? Palabras formadas por un verbo, que no necesariamente siempre van a ser estos, pueden ser muchos otros verbos, y van acompañados de un sustantivo. ¿Ok? So, for example, number 2, if we have breakfast right here, what do you think is the correct verb right here? Have, do, get, or go? Anyone? Have. Correct, have, right? Because I'm talking about breakfast, about eating, okay? Now, if we have the word coffee, which one do you think it is? Have, do, get, or go? Let's see. Alan, which one is a match with a coffee? Get. ¿O no? Podría ser, sí, de hecho tiene sentido porque si dices get a coffee es como que vas a Trigan Coffee y tomas un café, ¿verdad? Pero tomándolo en cuenta la instrucción que les di hace rato, ahorita nos vamos a basar en que cualquier alimento o algo que yo pueda consumir, nos vamos a ir con have, ¿ok? Pero ojo, lo que estás diciendo no está incorrecto, Alan, ¿ok? Sino que la expresión que estamos como que estudiando ahorita es justamente la que va acompañada con una comida. Te pregunto, Alan, de todo esto, ¿qué otra tú crees que pueda ir con have? Recordando que va relacionado con algo de alimento. O sea, consumir, Ajá. le puede ser un lunch, Correcto, have lunch, right? Como que almorzar. ¿Ves alguna otra? el dinner Correcto, have y dinner. nada más, creo. Hay una Supongo. más, pero ya vamos a revisarlas. Pero basándome en la instrucción que les di, esas son todas las que van con alimento, ¿ok? Now, we also, recuerden que la palabra get, ¿verdad? Puede tener varios significados, pero get por lo general significa como que obtener, ¿verdad? Por eso la expresión que dijo Alan de get a coffee no estaría tan alejada de la verdad, porque ustedes pueden ir a una cafetería y get a coffee, obtener un café, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, podemos tener otras opciones, ¿ok? Les voy a dar 4 minutes so you can try to figure it out the right options, ¿ok? Les voy a dar 4 minutos para que puedan tratar de descifrar cuáles son los verbos que van en todos estos, ¿ok? Try to make it sense. Probably have up, do up, get up, go up, okay? Just try to figure it out, okay? Let's have 4 minutes and then we check our answers.
Okay, guys. So let's see, right? These are verb phrases. So probably some of them are going to be quite new for you. So if you don't have the answer, it doesn't matter, but let's try just to do this, okay? Anybody want to tell me which one do you think is the right answer on number 1? Have up, do up, get up, or go up? Andrea Naranjo. Get up. Correct, right? Get up. So get up is levantarse, pararse, right? Get up. So that is a verb phrase. Then we have breakfast. Which one do you think is number 3? A shower. Have a shower. Do a shower. Get a shower or go a shower. Which one makes sense? I remember that we studied this. Yo recuerdo que estudiamos esto también de a shower. Anyone? Christian. Have a shower. Yeah, great job. Have a shower, ¿verdad? Yo les había dicho que have es para cuando hablamos de consumir algo, ¿no? Y acá me dirán bajo qué lógica yo consumo una ducha, pero la expresión también es así, have a shower, tomar una ducha, ¿ok? Por eso no está tan correcto traducirlo en nuestra cabeza de español a inglés, porque no todo tiene sentido, obviamente. Now, we have to school. So which one is it? Have to school, do to school, get to school, or go to school? I'm sorry. So this one right here, it's have. So Alan Garcia, which one do you think it is? Go to school. Yes, correct. Go to school. Then we have a coffee, have a lunch, and right here we have a bus. A bus, it's the same thing that I say a train, a plane, a car. So Fabiola Ortega, which one do you think makes sense right here? Have a bus, do a bus, get a bus, or go a bus? Go. No, it doesn't make sense. So try with have, do, or get. Which one do you think makes sense? Get. Yes, get a bus. Remember that get means obtener, tomar, right? Get a bus. Now, we have another option right here, home. Have home, do home, get home, or go home. So let's see, Camila Pisa, which one do you think is the right option? Number 8 is go. Yes, go home, right? Go home. There you go. Ahora, ustedes pueden que en algún momento vean también la expresión get home. La expresión get home también se utiliza en un inglés un poquito más avanzado para decir como que ya llegaron a la casa, ¿ok? Pero en este caso es go home, de ir recién a la casa. Now, we have the next one, shopping. Shopping. So Jenny Jaramillo, which one do you think is the correct verb for this phrase? Go. Yes, go shopping. Go shopping. Now we have homework. Erika, which one is the correct verb right here? Do homework. Correct. Do homework. There you go. Thank you, Erika. This next one, it's quite challenging. So let's see. Carmen Mendoza, do you have any idea which of these verbs we can use right here? Do sport. Yes, great job. Do a sport.
Amazing. We have the next one. To bed. Samantha Morocho, which one do you think is the right answer? Get. Get to bed, it is, ¿verdad? Es similar a la que les dije aquí, get home. You can also say get to bed, but try another one. Trata con otra. Go. Correct. In this case, it's go. Amazing. Thank you, Samantha. And we have the last one, a nice day. I'm going to show you something right here. Look. Have a nice day back. Look, in most of stores in United States or in England, they have this kind of bags whenever you buy something in a shopping, right? They have you, thank you, have a nice day, ¿verdad? Cuando compras en alguna tienda en Estados Unidos o en algún país que hable en inglés, tienen estas fundas, estas bolsas que dicen have a nice day. Ten un lindo día. Okay, so last one, it's have. Okay, so please double check your answers. And right here, have. There we go. Let's go to the next activity, okay? Save your answers and let's go to the next activity that is related to a listening activity skills, right? So we have two listening and we are going to open activity 2A. Pick the places where she was during the day. So let's click it right here. Okay, remember that whenever we have a listening activity, the first thing that we need to do is read the instruction, okay? So let's hear it. We have Ben. Ben, it's a name, right? Just as Daniel, just as David. Ben was in Paris on business, negocios. He arrived home in London, right? He was in Paris, but now he's in London. Listen to the conversation with his daughter, hija, Linda. So right here, we are about to listen a conversation between Ben and Linda. Ben is the father, Linda is the daughter. So right here, you are going to select, you are going to mark, you are going to pick the places where Linda was during the day. The possible places are school, museum, a cafe, a cinema, restaurant, or a shopping center. So you only have to choose the places where Linda was, not all the places. Solo hay ciertos lugares en donde Linda estaba, no son todos. Your duty right now is to try to identify where Linda was, okay? Now, this first time that I'm going to play the audio, you are going to listen. Just try to understand the situation. En esta primera ocasión, solo escuchen. Traten de entender qué es lo que está pasando, cuál es la situación, okay? Then the second time, you are going to try to get the answers, okay? So let's listen. 4.25. Hi, I'm back. Linda, what are you doing at home? Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight. Why aren't you at school? We didn't have classes today. We went to the British Museum in the morning. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Why didn't you go to school this afternoon? We had a free afternoon. What did you do? I did homework. I had a lot of work. Good girl. When are your exams? They're next week.
Where's your mother? She went out. I think she went shopping. What's that? What? That noise. Okay, so that was the first time, okay? There was a conversation between Ben and between Linda, right? This is the parent and daughter, the daughter, it's Linda, okay? Right now, I'm going to make the audio slower so you have a better chance to get what they are saying in the conversation, okay? Let's listen. 4.25. Hi, I'm back. Linda, what are you doing at home? Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight. Why aren't you at school? We didn't have classes today. We went to the British Museum in the morning. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Why didn't you go to school this afternoon? We had a free afternoon. What did you do? I did homework. I had a lot of work. Good girl. When are your exams? They're next week. Where's your mother? She went out. I think she went shopping. What's that? What? That noise. Okay, so now I'm going to play the audio once again. And thing is that right here, you have part of the conversation. Not all of it, but part of the conversation. Aquí hay parte de la conversación, sino que es una actividad más adelante que hay que llenar ciertos espacios. Entonces no está toda. But anyway, this is going to help you to understand most of the things that they are talking, okay? Let me go right here. There we go, okay? I'm going to play the audio, and right here you have the transcript. 4.25. Hi, I'm back. Linda, what are you doing at home? Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight. Why aren't you at school? We didn't have classes today. We went to the British Museum in the morning. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Why didn't you go to school this afternoon? We had a free afternoon. What did you do? I did homework. I had a lot of work. Good girl. When are your exams? They're next week. Where's your mother? She went out. I think she went shopping. What's that? What? That noise. Okay. So let's see. Was she in school? Yes or no? Anyone that would like to tell me? Yes or no? No. No, she wasn't, right? She was at the house. So right here, we skip it. Now, what about the museum? Was she in the museum? Yes or no? Samantha, do you think that Linda was in the museum? Yes or no? You say no? Okay, let's listen, okay? 4.25. Hi, I'm back. So father arrived home and he says, hey, I'm back. Estoy de vuelta.
and back. Linda, what are you doing at home? Linda, what are you doing at home? Right? So she's not at the school, she's at home. Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight. Why aren't you at school? So listen, he asked, why aren't you at school? ¿Por qué no estás en la escuela? So she said, we didn't have classes, right? Like you guys, last Friday, ¿verdad? El viernes pasado yo les dije, chicos, no hay clases. So same thing right here. We didn't have any classes. We didn't have classes today. We went to the British Museum in the morning. We went to the British Museum at the morning. British Museum at the morning. So, was she in the museum, yes or no? What do you think? Yes. Yes, she was in the British Museum. So right here, we are going to drag and drop the thing. Now, let's try to hear if she was in the cafe, okay? La palabra aquí, ¿verdad? Se suele decir coffee shop, ¿verdad? En inglés americano, nosotros decimos coffee shop, ¿verdad? Pero en inglés británico, se le suele decir y se escribe como café en español y se pronuncia café. Café. Okay, so let's listen. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Why didn't you go to school this afternoon? Right, so she's saying, and then we have lunch at the cafe, right? We had lunch at the cafe. So she was in the cafe, yes or no? Yes or no? What? Yes. Yes, she was at the cafe as well, right? So let's see. Let's drag and drop the thing. Now, we need to hear, we need to listen if she was at the cinema, you know, Cinemark, Supercines, in a restaurant, and in a shopping center. So let's listen. Afternoon. We had a free afternoon. What did you do? I did homework. So she said, I did homework, right? Probably she had homework, like Miss Andrea sometimes assign homework to you. So she did homework. Let's see what else. I had a lot of work. Good girl. When are your exams? They're next week. Where's your mother? She went out. So right here, he is asking about mother, right? Le está preguntando sobre su mamá. And she, Linda, start telling about the activities that her mother is doing, ¿verdad? Linda comienza a hablar de lo que ha hecho su mamá. Not Linda, but her mother. Okay, so let's listen. I think she went shopping. I think she went shopping. What's that? What? That noise. Okay, so was she at the cinema? Yes or no? What do you think? No, she was not, right? So we skip this. Was she in a restaurant? Josue Mendoza, was she in a restaurant? Yes or no? No. Correct, no. And was she in a shopping center, Angeli? Yes or no? I'm sorry, did you say No, no, no. she was not. Correct. So the only two places that Linda was at a museum and also in a cafe, okay? So now, we are going to try to do the next activity that it's basically filling the gaps, okay? So we are going to move to activity 2B.
Read and listen again the conversation and complete the missing words. Okay, let's listen. So right here, we have the exact same conversation, but we need to fill the gaps, right? We already have the first letters. Tenemos la primera letra, lo que nos ayuda, es un indicio, right? So right here we have letter H, right here we have FL, right here we have letter C, right here we have the letter, which one is this? Let me check. Okay, this is L as this, L. L as Liliana, L as loser, okay? Right here we have F and R. Right here, once again, we have an H. Right here, we have a W. Right here, M. And finally, SH. Okay, so let's listen and let's try to get the words. Si al menos no saben exactamente la palabra, al menos escuchen el sonido. Okay, so let's go. 4.25. Hi, I'm back. Linda, what are you doing at home? Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight. Why aren't you at school? We didn't have classes today. We went to the British Museum in the morning. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Why didn't you go to school this afternoon? We had a free afternoon. What did you do? I did homework. I had a lot of work. Good girl. When are your exams? They're next week. Where's your mother? She went out. I think she went shopping. What's that? What? That noise. Okay, I'm going to play the audio once again, okay? Remember that you have all of the initials right here. So let's listen. 4.25. Hi, I'm back. Linda, what are you doing at home? Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight. Why aren't you at school? We didn't have classes today. We went to the British Museum in the morning. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Why didn't you go to school this afternoon? We had a free afternoon. What did you do? I did homework. I had a lot of work. Good girl. When are your exams? They're next week. Where's your mother? She went out. I think she went shopping. What's that? What? That noise. Okay, so let's try to get the answer for each of the missing words, okay? Let's go with the first one. 4.25. Hi, I'm back. Linda, what are you doing at home? Okay, what about number one, Fabiola Ortega? What's the first missing word? Anyone? Anyone wants to help Fabiola? Which one is the word right here? Alan. Home. Correct. Home, right? At a house. So what are you doing at home? Great catch. Thank you very much, Alan, for helping Fabiola right there. Let's go with the next one, okay? Hi, Dad. You're very early. Yes, I got an early flight.
Okay, what's the sound that you're hearing right here? We have FL. So, Santiago, which one do you think is the word right here? What's the sound? Al menos el sonido. Let's see. Yes, I got an early flight. What's it? Flying. Flight. It's like this, like A-G-H-T, flight, vuelo, right? Whenever you take a plane and you go to someone else, flight, vuelo. Great catch, Santiago, thank you. Let's go with the next word. Why aren't you at school? We didn't have classes today. So what's the missing word right here? Christian Rugel. Con. I'm going to play it once again, okay? Take a look. We didn't have classes today. Look, we're talking about a school, right? School, and she says, we didn't have, and we have C. So, Jenny, what's the word right here? Closing. Yes, kind of, ¿verdad? Ese es el sonido más o menos, but what she's saying is this, classes, okay? Just like classes, right? So, right here, let's see. We have a capital B, tenemos una B mayúscula. Let's see what she's saying. We went to the British Museum in the morning. So right here, I'm going to tell you which one is it because this is quite challenging. British Museum, British as británico, British Museum and in the morning, right? Let's hear this next one because I think that you probably got this one. Recuerden que la primera letra aquí es L. It was great. And then we had lunch in the cafe there. Okay, what's the word right here? Jenny. Lunch. Lunch, correct. And then we have lunch in the cafe there. Now, let's hear the next one. We have F-I-R, okay? Let's listen. Why didn't you go to school this afternoon? We had a free afternoon. ¿Cuál es el sonido que escuchan aquí? Andrea. We had a free afternoon. Correct. Ella dice free. Free de libre, right? Free también que puede sonar en otro contexto como gratis, pero en este caso está diciendo que tuvo la tarde libre. Free afternoon. Okay, let's go with the next one. What did you do? I did homework. I had a lot of work. Right, so what's she saying, Camila? I did homework. I had a lot of work. Correct. I did homework. Amazing. Great catch. So the next one, right here we have a W. Let's listen. Good girl. When are your exams? They're next week. What's the word right here? It's a W. Look that he's asking when. ¿Cuándo? When are your exams? They're next, and we have a W. What do you think is the correct word? When are your exams? They're next week. Anyone? Carmen Mendoza. Okay, I do have some volunteers. Let me check. Santiago. Week. Week. Week as next week, last week, this week. Okay, great catch. Thank you, Santiago. Let's go with the next one. This one right here, the first letter, it's M. Where's your mother? So he's asking about someone. Where is your, and we're talking about M. Who is it? Está preguntando por alguien aquí. What's
the word in this next gap? Christian. Mother. Correct. Where's your mother? There you go. And let's go with the last one, right? We have S and H. There next week. Where's your mother? She went out. I think she went shopping. What's the word? Andrea. She went out. I think she went shopping. Correct. Shopping. There you go. Great catch, guys. Thank you very much. Do not forget to save your activity. And let's go to the the next activity. I'm sorry. Okay, so the next activity, la siguiente actividad, va a tener que ver con esto de los verbos irregulares, okay? So it's grammar, past, simple, irregular verbs. Hay una lista extensa de verbos irregulares, es decir, los que cambian totalmente. Pero ahorita nos vamos a concentrar simplemente en estos 4, que es los que también trabajamos al inicio con los verb phrases, ¿verdad? Have breakfast, get we have breakfast, get a bus, right? We have go to school, do homework, ¿verdad? Vamos a simplemente irnos con estos verbos. So, please, click on activity 3A. And right here, we are going to change the present simple to the past simple. En esta primera oración tenemos I do my homework. Anybody knows what is the past simple of do? ¿Alguien sabe cuál es el pasado simple de do? No es do it, ¿verdad? Porque esto no existe así, porque do es un verbo irregular. Anybody knows which one is it? It starts with D. Empieza con D igual. Did. Es did, correct. I do my homework. Yo hago mi deber. I did my homework. Yo hice mi deber. A esto me refiero con verbos irregulares. Fíjense que el verbo cambia totalmente. No sigue la regla que habíamos estudiado hace rato de estos verbos, que yo le agregaba la ed y ya estaba. En este cambia totalmente, right? So we have the next one. I get a fly. Anybody knows what is the past tense of get? Empieza con G también. Get. Got. Got, correct. I got a fly. There you go. Amazing. Thank you. Aquí está mal. Este es un espacio. We go to a museum. Okay, aquí está mal escrito. Pero anyways, nosotros vamos, lo que queremos es el pasado de go. Pasado de go start with with W. Anybody knows what's the past tense of go? When. Yes, went. There you go. So go and went. And finally, we have. What's the past tense of have? It starts with H. También empieza con H. Had. Had, correct. So we have and had, okay? So it's do, that, get, got, go, went, and have had, okay? So click into the finish button so we can go with the next activity, okay? For this next activity, you guys are going to need the structure that we were checking before, okay? So this is the last activity that we are going to do, guys. Esta actividad va a ser la última que vamos a hacer. So let's try to focus, okay? Vamos a tratar de concentrarnos. So the next activity
is this one right here, okay? Esta siguiente actividad, como les digo, vamos a necesitar esto de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ahora con estos 4 verbos. Va a ser similar, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo y voy a poner un verbo irregular ahora de los que nosotros acabamos de estudiar, ¿verdad? Y tomando esta misma estructura, yo voy a hacer una oración de ejemplo, right? Voy a ponerla en presente. I go to school yesterday, ¿verdad? Estoy hablando de pasado. Así que este go aquí no está adecuado y tampoco yo le puedo poner ed. Ya habíamos dicho que cambia el verbo totalmente. I went to school yesterday. Yo fui a la escuela ayer. Asimismo, si tomo otro de los verbos, she get a bus last week, ¿verdad? Estoy hablando de last week, ya pasó. Así que no puedo utilizar el verbo get porque esto es presente y este verbo yo no le puedo poner ed. Yo no puedo decir get it, eso no existe. Entonces me voy con su forma irregular. She got a bus last week, ¿ok? Otro de los verbos que habíamos visto era have, ¿verdad? He have lunch last Monday, ¿verdad? Él almorzó la semana, él almorzó el lunes pasado, ¿verdad? Entonces yo aquí no puedo poner have porque esto es presente. Y tampoco este verbo aplica a que yo lo haga en pasado así. Así que como lo había dicho Alan, ¿sí? Le cambiamos a su forma de pasado. Had, ¿verdad? Y el último verbo que tenemos es el de did, ¿verdad? Yo puedo decir, Marcus do homework, or let's say his homework yesterday, ¿verdad? Yo estoy hablando de que hizo su deber ayer. Entonces, do aquí no es lo correcto y ya habíamos dicho que aquí no aplica la regla, así que nos vamos con el verbo irregular, ¿ok? So, all of these are with these irregular verbs. ¿Qué pasa? Que ahora, para hacerlo negativo, yo voy a tomar el mismo ejemplo. I went to school yesterday, ¿verdad? Pero aquí, como yo voy a tener el auxiliar similar a lo de hace rato, ¿estará bien que yo le deje went? ¿O qué tendría que ponerle aquí en lugar de went, Santiago? El verbo en presente. ¿Cuál es el verbo presente, su forma original? Go. Yes, correct. I didn't go to school yesterday. Entonces el verbo vuelve a su forma original porque está el auxiliar diciéndole, don't do anything, no hagas nada, aquí el trabajo es mío. Let's see the next example. She got a bus last week, right? So right here, again, we have didn't, ¿verdad? Entonces, aquí estaría bien que yo digo, she didn't got a bus last week. ¿O cuál sería el verbo con el que le tendría que cambiar? ¿Cuál es la forma base de got? Erika Yumiseva. Cristian Rugel. Let's go with Cristian. Yeah. Get, correct. She didn't get to she didn't get a bus last week. Amazing. Let's go with the next one. He had lunch last Monday, right? So once again, this is negative. So right here, do we use have, had, or what's the correct verb right here? Camila.
Have, sería have. Correct. Have, like this. There you go. Thank you, Camila. And we have the last one. Marcus did his homework yesterday. Le voy a dejar ahí para que no se vaya, ¿ok? Para al otro lado. Pero aquí tenemos el auxiliary, didn't, ¿verdad? Entonces, este did debería quedar en did o a qué verbo debería cambiar, Erika Yumiseva. Erika. Okay, anybody wants to help Erika? What's the original form of the verb did? ¿Cuál es el verbo original del verbo did? Andrea. Do. It is do, correct. So right here we will say, Marcus didn't do his homework yesterday. Pasa lo mismo con las preguntas, ¿verdad? Como yo ya tengo el auxiliary, yo necesito irme con el verbo original. Y aquí pasa algo, ¿verdad? Ustedes están viendo que aquí el verbo es did. Y acá yo también puse did, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Did es un verbo y es un auxiliar. Sí, lo que sucede es que yo puedo utilizar did tanto como verbo como auxiliar. ¿A qué me refiero? Aquí, en esta parte de acá, perdón, déjenme ir acá. Ok, en esta oración de aquí, en esta Marcus did his homework, en este caso, esto es un verbo que conlleva una acción. ¿A qué me refiero con conlleva una acción? Que hay un movimiento en progreso. Aquí este did significa hacer, hizo en pasado. Marcus hizo su deber ayer. Pero acá, este did no lleva una acción, es simplemente un auxiliar. Nosotros en inglés tenemos verbos auxiliares, ¿verdad? Que no tienen ningún significado si los tratamos de traducir, pero están ahí presentes en la pregunta para justamente hacerle una pregunta. Yo no puedo simplemente decir, you do yesterday, no, sino que tengo que aplicar el auxiliar. Eso es lo que sucede. Entonces, tomando el ejemplo de acá arriba, did I go to a school yesterday? Entonces, aquí yo me voy a mantener con mi verbo original. Yo no le puedo poner went porque ya tengo aquí el auxiliar que está haciendo el trabajo, ¿verdad? Entonces yo me voy con el verbo en su forma original. Base form verb, okay? Next example is get the bus. Did she got the bus? Right? Yo ya no puedo poner el verbo en su forma pasada porque ya tengo el auxiliar, así que tengo que volver al verbo en su forma base, en su forma original. Next one. He didn't, okay. Did he had lunch yesterday? Una vez más, aquí, perdón. Aquí este verbo está en pasado y está incorrecto porque ya el auxiliar está haciendo ese trabajo. Le dice, vuelve a tu forma original que yo me encargo. And finally, we have Marcus did his homework. All right, so right here, no puedo poner did en su forma pasada porque ya el auxiliar
está haciendo ese trabajo, so I go back to do, okay? So the next activity that we need to develop, it's similar to this that we just checked, ¿verdad? Esta actividad que vamos a hacer ahora es similar a lo que acabamos de hacer. I can see that 4 of you are already trying. So take a look. Vamos a tener la oración, ¿verdad? En presente y debemos ponerla en pasado. Let's see the example. Veamos el ejemplo. I don't go to the gym, right? Y nos da ya la expresión de tiempo que debemos utilizar. El cambio sería que en lugar de este auxiliar en presente, yo tengo que utilizar mi auxiliar en pasado. I didn't go to the gym this morning. Tenemos, I have eggs for breakfast. Esta es afirmativa, no auxiliar. Es decir, yo voy a tener que este verbo hacerlo pasado. Y yo empiezo, I had eggs for breakfast. Y luego le agrego la expresión de tiempo. This morning, esta mañana. Ya pasó la mañana, entonces por eso también es una expresión para el pasado. Ahora, tenemos una pregunta, es decir, aquí sí va a haber primero un auxiliar. Y al momento que ya yo tenga un auxiliar, el verbo va a tener que quedarse en su forma original. ¿Ok? So, Alan, how would you do number 2? Sería D. Did she Ajá. go to Spanish class Correct. last year? Correct. Did she go to Spanish classes last year? Right? Fíjense que Alan dijo go. Nunca dijo went. Went estaría incorrecto porque ya tengo el auxiliar acá. So we stay with go. Ahora, tenemos una negativa. Es decir, aquí sí hay un auxiliar negativo y el verbo se va a tener que quedar tal cual. No lo voy a cambiar. ¿Ok? So, Josué Mendoza. Okay, I have Cristel. How would you do number 3? We didn't have lunch at home last week. Correct. We didn't have lunch at home last week. Amazing. Thank you, Cristel. Let's go with the next one. We have Mike, and right here we have an auxiliary, ¿verdad? Tenemos el auxiliar, entonces va a haber auxiliar y el verbo se va a tener que quedar tal cual. Any volunteer for number 4? Okay, Santiago, how will you do number 4? Yeah, my didn't go to work with car yesterday. Correct. Mike didn't go to work by car yesterday. Fíjense que aquí pasó lo de un ejemplo hace rato, ¿verdad? Que teníamos la palabra work, que es un sustantivo, y aquí no está siendo utilizado como un verbo, sino que estamos diciendo que se dirige a su trabajo, ¿verdad? A ese trabajo que hace día a día. Now, you guys are going to do 5, 6, 7, 8, and 9, okay? Let's have 4 minutes to do this, and then I'm going to ask you the answers of this, okay? 4 minutes.
Okay, guys. So let's go with the next activity. I'm sorry, with the next sentence. So do I have any volunteer for number 5? Okay, Alan, how would you do number 5? They went to school by bus yesterday. Correct. They went to school by bus yesterday. There you go. Now, number 6. What about any volunteer for number 6? Christian, how would you do number 6? What time did you cook this morning? Correct. What time did you get up this morning? Great catch, Christian. Thank you very much. Now, let's go with number 7. Any volunteer for number 7? Dayana, how would you do number 7? Did you do a sport exercise last Correct. Last weekend? weekend. Correct. Did you do a sport or exercise last weekend? There we go. Amazing. Thank you, Dayana. Number 8. Any volunteer for number 8? Andrea Naranjo. You didn't do the housework yesterday. You didn't do the housework yesterday. Amazing. Great job. Thank you. And any volunteer for the last one? Brittany Alarcón. Didn't get up early this morning. Correct. I didn't get up early this morning. Amazing. Thank you, Brittany. This morning. Okay, guys. So we are done with the activities, okay? Estamos ya ahí con las actividades. Pero antes de algo, quiero dejarles una actividad de deber, porque mañana no tenemos clases. Y aparte de ser una actividad de deber, también es una referencia, ¿no? De cómo va a ser el examen de la parte escrita, ¿verdad? Recuerden que habían 2 exámenes, ¿no? El oral y el escrito. Y dentro de ese escrito se califica writing, que es escribir un párrafo. Está grammar, vocabulary, listening and reading. Vamos a centrarnos ahorita, en estos últimos 10, 15 minutos, en lo que es el writing, ¿ok? ¿A qué me refiero? Miren, en el writing ustedes van a encontrar algo similar a esto. Esto que ustedes ven aquí, esto de aquí se llama un prompt, ¿verdad? Un prompt. ¿Qué es un prompt? Un prompt es como una instrucción que uno tiene que seguir al momento de escribir un tema, de redactarlo, o también hay prompts para exámenes orales, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a concentrar en esta instrucción. Entonces, ¿qué dice este prompt? Dice, write a 100-word paragraph about your last holiday. ¿Ok? Este es el prompt. Entonces, primero que nada, para un examen y la parte de escribir, yo necesito identificar qué es lo que me dice este prompt, esta instrucción. Y necesito no solamente entenderla, sino que cumplirla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que yo necesito alcanzar 100 palabras. Es decir, no solamente necesito llegar a 50, 60, no, necesito llegar al menos a 100. Podrían ser 90, 92, 101, 105, pero yo necesito llegar cerca de este número, ¿verdad? Y me está diciendo que hable de mi last holiday, del último feriado en el que yo tuve.
el último feriado, ustedes podría ser que tomen como referencia lo que van a hacer en este, ¿verdad? Porque les podrían preguntar esto en el examen, o vamos a tomar el último feriado que fue el de carnaval, ¿verdad? Entonces, uno toma como referencia eso. Primero, habla sobre su último feriado, ¿verdad? En 100 palabras. Yo ahorita voy a poner, write a 100 paragraph about your family, ¿verdad? Vamos a hablar mejor sobre la familia. Entonces, ustedes necesitan hablar sobre su familia y escribir al menos 100 palabras. Aquí yo comienzo, ¿verdad? En un writing, yo necesito ser ordenada. Mi primera sugerencia es de que ustedes le pongan un título a ese párrafo. Y podrían poner, por ejemplo, un título medio marquetero, ¿no? My dear family. Ya ahí ya tienen 3 palabras, ¿verdad? Esto que les estoy poniendo, title, 2 puntos, título, 2 puntos, es solamente para ir seccionando. En un párrafo yo no le voy a poner título ni nada, sino que es para que vean las partes de un párrafo que uno puede construir. Otra parte de un párrafo es le pueden poner a la final una introduction, ¿verdad? También le pueden poner un body, que es el cuerpo, y le pueden poner un closing, que es la conclusión. Entonces, en el introduction, si van a hablar de su familia, pueden ir con ciertos conectores, ¿verdad? Hay conectores de secuencia, como first, primero, second, you can also say after, pueden decir then, ¿verdad? Todos estos son como para conectar. Primero, segundo, después, y este también significa después. Entonces, ustedes pueden poner, first, I'm going to talk about my mom. Then, después, I'm going to talk about my dad. After, I'm going to talk about my sister. Y ahí ya tienen su introducción, ¿verdad? Entonces, aquí ya está su introducción. Voy a borrar esto y ahora me voy al cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo básicamente yo voy a tener que desarrollar lo que hice en la introducción, ¿verdad? Si dije que primero voy a hablar de mi mamá, yo podría decir, my mom is Zoila. She is, I will say, 45 years old. I love her very much. My dad or my father is Daniel. He is 50 years old. I also love him a lot. My sister is Sophia. She is 25 years old. She is the best. Okay. Y ahí está my body, el body, ¿verdad? Y una conclusión es como para cerrar mi párrafo. Entonces, ¿cómo yo quisiera cerrarlo? I love my family because they are really nice, and I love my family because they're really nice, and they are always next to me. ¿Ok? Entonces yo ahí le quito ya todo esto, ¿verdad? Y puedo ir viendo cuántas palabras tengo. Recuerden que son al menos 100. Vamos viendo cuántas palabras tengo. Tengo 85, lo cual no estaría tan mal, pero yo le podría al final agregar algo más, ¿no? First, I'm going to talk about my mom, then I'm going to talk about my dad, after I'm going to talk about my sister. My mom is Zoila. You can say she is 45 years old. A la final le puedo agregar la profesión.
Zoila is a doctor. And I love her very much. My dad is Daniel. He is lawyer. And he is 15 years old. I also love him a lot. My sister is Sophia. And she is, you can say, I don't know, a teacher. And she is 25 years old. Okay. Si ahora vemos, lo más probable es que ya me haya acercado más a esas palabras. Y ahí tengo 100. Entonces, miren que yo no estoy utilizando un lenguaje muy complejo. Porque, ojo, yo sé, y esto de acá es inevitable, que tengo alumnos que sé que están en un nivel A1, pero cuando escriben, les falta que los contraten del New York Times, ¿no? Porque obviamente utilizan el traductor. Entonces, eso de ahí yo lo identifico súper fácil. No tengo cómo demostrárselos, pero lo que sí les sugiero es de que procuren tener una estructura adecuada, ¿verdad? Que tenga, mi sugerencia, un título, que tengan una introducción, que tengan un cuerpo, un body, y que tengan también un closing, una conclusión. Para esto vamos a practicar una actividad, ¿verdad? Que es la que les va a quedar como deber. In your Moodle platform, en su plataforma Moodle, si ustedes scroll down, van para abajo, abajo de la rúbrica, aquí tienen Writing, Practice, Final Exam. Ojo que este Final Exam es que dice una práctica para el examen final, no es que este es el examen final, ¿no? Entonces, le dan clic acá y ustedes van a ver algo similar a lo que van a ver en el examen final, que es esto. En el examen final les van a dar 3 prompts, 3 opciones, no only one, but 3. Ustedes van a tener que escoger only one, choose only one. Lo mismo va a ser en el examen. En el examen no les van a pedir que escriban sobre las 3, sino que escojan una y esa es la que la desarrollen. Aquí yo les estoy poniendo 3 possible prompts. Write a 100-word paragraph about your family, justo como el que acabamos de hacer. Next one, your best friend is coming to town. Write a 100-word paragraph about your plans for his or her visit. O pueden escoger write a 100 paragraph about your last Christmas. Entonces, cualquiera de ellas ustedes pueden escoger y voy a cambiarme a modo estudiante para que vean cómo se visualiza. Y aquí le van a dar agregar entrega. Ustedes van a tener aquí el recuadro donde escribir. No tienen que agregar documento, escriben aquí mismo. Ojo, igualito va a ser en el examen. No tienen que agregar algún documento, sino escribirlo aquí. Y aquí ustedes van a ver este documento que les invito a revisarlo, que se llama rúbrica o rubric PNG, que es así como hay una rúbrica para el examen. No, este está... No, es que este está incorrecto. Yo tengo una rúbrica para el writing, pero ya la busco y se la subo. Porque hay una rúbrica también que yo manejo para calificar el writing. ¿Ok? Entonces, esa es la actividad. You have until next Thursday to develop this. Tienen hasta el próximo jueves, pero por favor, no la dejen pasar because this activity is included in the extracurricular activities component, ¿verdad? Está incluida dentro de ese 20% de actividades extracurriculares. Okay? So, do you guys have any questions before you guys are free to go and ready to enjoy your holiday? ¿Tienen alguna pregunta antes de que se vayan bueno, a descansar y ya a su feriado? Miss, una pregunta. Sí, ¿De dónde puedo ver la grabación? Es que yo me salió de la clase porque me estaba fallando el internet y entré ya como a las 9. O sea, Sí. sí entré al inicio y luego me salí de clase.
Ok, la grabación primero tenemos que cerrarlo y de ahí se comienza a convertir, así que creería yo que podría estar hoy tipo 12 o ya mañana por la mañana, porque yo creería que ya ahorita apago la computadora. Entonces podría Ah, estar ya, mañana listo. por la mañana, sí. Ya, gracias. Ok, ¿dónde la encuentras? Recuerda que hay dos maneras. Una es la que sube Alfonso, pero eso sí no va a ser inmediato. Pero la otra es aquí, ¿verdad? Donde dice Level 1C Class Videos. Entonces aquí le das clic y ahí cuando yo lo suba va a estar acá en el Drive de Google, ¿ok? Ok. Any question, guys? Sí, Sí. Andrea, de ahí voy con Camila, ¿ya? Cuéntame, Andrea. o sea, el examen, ¿cómo es? Writing, necesariamente son las 100 palabras y nos van a dar, o sea, estas mismas opciones de... No las mismas opciones, pero sí opciones súper así dirigidas al nivel. No les van a poner, escribe qué es tu opinión sobre el caso de Mayra Salazar. No, nada que ver. Va a ser cosas de que nosotros hemos revisado, ¿ya? Lo que sí va a ser 100 palabras, eso sí, porque ahorita ustedes son 100. En el nivel 2 ya cambia a 120, nivel 3 150, nivel 4 va cambiando así, pero ustedes son 100 palabras. Ok, Miss, gracias. Camila, Disculpe, Miss, es que quería preguntarle cómo va a ser el horario de la siguiente semana. ¿en qué sentido el horario? O Por sea, los exámenes. el examen, exacto, Sí, sí. a ver, es que me tienen que dar esa información, como te digo, no depende 100% de mí. Por lo general, como se lo ha venido trabajando, es de que igual lo manejamos en nuestros horarios acá, ¿verdad? Por decirte, el examen escrito, que yo creería que lo más probable podría ser el viernes, es de que sería de 7 a 9 de la noche en esa banda horaria, ¿verdad? Ya. Y el día jueves, lo más probable es que el examen inicie también a una hora similar, el oral, de 7 a 9. Entonces, por favor, y se los digo en general, si ese día ustedes saben que tienen guardia, tienen algún trabajo, les pido que traten de separarlo con tiempo, porque ahí sí yo ya no voy a poder ayudarles en cuanto a mí, es que no me puede conectar. Entonces, ese día procuren, en primer lugar, tener una computadora con buen acceso a internet para que no les falle, porque eso los puede poner nerviosos. Segundo, sus cámaras tienen que estar encendidas todo el tiempo, así que busquen una cámara que no les falle. Y ojo, no se va a permitir esto, no se va a permitir esto, no se va a permitir que estén difuminadas, sino todo su rostro, tanto en el oral como en el escrito. Entonces, yo me comprometo a preguntar el tema de los horarios y dejarles saber, por lo menos entre lunes y martes, cómo nos vamos a manejar para que ustedes se organicen. Pero desde ya ese día, viernes y jueves y viernes, procuren separarlo porque van a ver los exámenes, ¿ok? Miss, muchas Josué, gracias. ok, Josué, Tengo una duda con lo de Alticia. ¿Hasta cuándo se puede terminar lo de Alticia? Alticia tienen hasta el 5 de abril, hasta este día, es decir, tienen cerca de una semana y un día para poderlo culminar. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Okay, guys. So thank you very much. Have an amazing holiday. Stay safe, okay? Que disfruten su feriado y bueno, manténganse a salvo, cuídense mucho. Bye. Thank you. Thank you, Miss. Bye. Bye, me. Bye, guys.